Pues bien, entonces vamos a compartir el tercer y cuarto módulo. Una vez más, a nombre de Isel Mía, ¿no? Vamos a compartir con ustedes el tercer módulo denominado Planes Curriculares Desarrollados en Educación Básica Regular. Como ustedes comprenderán, los planes curriculares también denominados programas curriculares que vienen luego de la planificación. Ayer hemos visto la planificación, tipo de planificación y qué es necesario, cuáles son los requisitos y formas para poder planificar. Pues bien, una vez que usted planifica, está listo para poder hacer los planes curriculares. O sea, ese sueño que el Ministerio de Educación señala, hay que llevarlo a cabo en documento. Esos documentos son tres muy importantes que ustedes lo conocen, porque ustedes lo manejan desde que iniciaron el trabajo pedagógico en las diferentes aulas y los colegios que ustedes pertenecen, ya sea inicial, primaria y secundaria. Y estos son el Programa Curricular Anual o PCA, las unidades didácticas de dos tipos, pueden ser unidades de aprendizaje o también proyectos de aprendizaje, que es lo que más se está utilizando en inicial y primaria. Y también, finalmente, el documento matriz, el que todos los días lo utilizamos, sobre todo en época de no pandemia, que son las sesiones de aprendizaje, ¿no? Entonces vamos a comenzar con estos planes curriculares. Conocido es que los planes curriculares pertenecen a un tipo de planificación, ¿no? Que se relaciona con el largo y corto plazo, ¿no? El de largo plazo, lo veíamos ayer, es el programa curricular anual, y el de corto plazo, las unidades y las sesiones de aprendizaje, ¿no? Aunque para mi gusto, yo les digo y sigo sosteniendo, debería ser de largo plazo, PCA, el de mediano plazo, las unidades didácticas, y las de corto plazo, las sesiones de aprendizaje, pero el Ministerio ha creído conveniente solamente clasificarlo en estos dos, ¿no? De corto y largo alcance. El primero de ellos es la planificación anual, es de largo plazo. Aquí lo que se da es una visión completa de todo lo que va a ser, lo se va a realizar en el largo del año lectivo, el año académico, año pedagógico. Estos aprendizajes tienen que estar debidamente ordenados, secuenciados, a través del segundo documento, es las unidades didácticas, ¿no? Y estas unidades a la vez estarán determinadas por el número de sesiones de aprendizaje de acuerdo a sus periodos, ¿no? De tiempo que han determinado. Las escuelas generalmente son bimestres o trimestres. No sé si en alguna institución es semestral, no tengo alcance de eso, ¿no? Pero si alguien en la sala, al término de este módulo, me señala que sí hay instituciones que programan semestralmente, sería magnífico conocerlo, ¿no? Pero por el momento son periodos de bimestres y periodos trimestrales. A lo largo de toda esta planificación, desde que apareció el nuevo Currículo Nacional, ya no es nuevo, sino es Currículo Nacional de Educación Básica, en julio del año 2016, ya viene estrictamente señalado en la cartilla de planificación del año 2017 para el 2018. Recuerdan ustedes que el currículo nace en julio del 2016, ¿correcto? Pero el 2017 se enriquece en nivel inicial y primaria. Secundaria seguía trabajando rutas del aprendizaje con los lineamientos metodológicos, pedagógicos, estratégicos del antiguo currículo. Luego, el 2015, ¿no? Mediante la resolución ministerial 199 de ese año, hacen digamos, para mantener ya y querer entrar al nuevo currículo, hacen un tipo de planificación mediante este decreto supremo, esta resolución ministerial, perdón, y donde se hace un currículo de ancha base, desde inicial hasta secundaria, totalmente, digamos,
estratificado, relacionado, de grado por grado, desde la cuna hasta el quinto de secundaria. Con ese documento se trabajó en forma muy especial, ¿no? Secundaria, también primaria e inicial. Para el 2017 se enriquece este currículo, nuevo currículo que se denominaba, se enriquece con lineamientos, tanto en lo que es las programaciones curriculares para inicial, primaria sobre todo, ¿no? Y ahí se cambian ya de indicadores a desempeños, ya aparecen los estándares más rigurosos y específicos, los desempeños y los estándares de aprendizaje, ¿no? Hay cambios en esos años y luego ya tenemos lo que hoy actualmente aparecen como programación curricular inicial de primaria y secundaria. El 2018, para hacer historia, el 2018 también ya entra a trabajar secundaria, ¿no? Entonces se dan los primeros lineamientos para secundaria, inclusive el Ministerio de Educación lanza un PPT, ¿no? Un PPT en PDF, por supuesto, sobre la planificación de la evaluación de los aprendizajes y la evaluación formativa. Esto vino inclusive en textos y que fueron de alcance para todos los profesores en secundaria, ¿no? Es ahí entonces que empieza ya un nuevo cambio y a partir del 2019, el 2020, totalmente a nivel nacional ya comienza a trabajarse con el currículo nacional de educación básica, ¿no? Que es lo que tenemos el día de hoy. Entonces, esa es la historia, esa es la línea del tiempo en la cual se ha venido trabajando con el currículo nacional de educación básica actualmente, ¿no? Ya inclusive tenemos ya las competencias totalmente claras, las capacidades y los desempeños. Estos desempeños en las modificaciones, en los enriquecimientos que hubieron, ya están totalmente para cada uno de los niveles. Lo que pide es que estos desempeños no se copien y peguen. Lo que se tiene que hacer es enriquecer y precisar. ¿Qué quiere decir? Se tiene que precisar de acuerdo al contexto, a la realidad, ¿no? El resto hay que, como decir vulgarmente, se copia y pega. Hay muchos profesores que me han consultado. ¿Acaso el desempeño que yo tengo que hacerlo pertinente en mi contexto, tendría que hacerlo una parte nada más y el resto copiar y pegarlo? Le digo, lamentablemente, eso te exige, ¿no? No dice, ¿por qué no enriquecerlo, precisarlo, lo que yo tengo? Porque a veces hay que precisar una partecita nada más, ¿no? Como por ejemplo, si es un cuento, colocar el cuento, por ejemplo, de la zona, ¿no? En este caso la selva. Hay diversos cuentos, ¿no? Como el Bagrecico, ¿no? Y otros cuentos que tienen mucha relevancia a nivel nacional. Entonces, colocarlo eso porque pertenece a mi realidad. Y solamente me permite colocar, el resto yo lo tengo que copiar y pegar totalmente, ¿no? Yo pienso que esto se tiene que modificar, ¿no? Porque no podemos prácticamente, hay que copiar y pegar todo el resto que ya viene, ¿no? Y solamente precisar aquello que voy a hacer. Bueno, eso ya será discusión en otro momento. Yo no estoy de acuerdo con eso, sino que es el docente. Está bien como una guía, el desempeño, pero si yo lo preciso, te quisiera enriquecerlo totalmente a lo que mi realidad es, ¿no? Pero eso es lo que hay. En el proceso de planificación del curricular anual o del PSA, hay que tomar en cuenta, por supuesto, el perfil de egreso, ¿no? El perfil de egreso es importante, ahí vemos los 11 perfiles que apuntan totalmente, colegas, que apuntan totalmente al desarrollo del estudiante desde que inicia, de 0 a 2 años, si es que ahí ingresa desde cuna, hasta el quinto de secundaria, ¿no? Ahí están todos los perfiles que apuntan generalmente a quién, a las áreas curriculares, dependiendo del nivel inicial, primaria y secundaria, como dijimos ayer. Hay que identificar las necesidades de aprendizaje. ¿Por qué es importante? Porque nuestra programación va a ser para todo el año, ¿no? Y ayer también daba algunos ejemplos, ¿no? Yo tengo que ver qué necesidades, qué intereses, qué demandas, qué oportunidades tiene que aprovechar el estudiante para yo reforzar eso y apoyarlo. Entonces, forma parte de la planificación y se toma en cuenta en el PSA y también en la unidad. Ya cuando llega a la sesión, llega totalmente específico, ya, ¿no? Ya señalado en el propósito de aprendizaje. Perdón. Entonces, identificamos la necesidad y las características y luego, de acuerdo al contexto, por supuesto,
Y luego organizamos los aprendizajes, ¿correcto? ¿Cómo lo organizamos? Acá hay una figurita pequeña que más adelante lo voy a ampliar. Se organizan por unidades didácticas y periodos de tiempo, ¿no? Prácticamente ahí identificando muy especialmente a la situación significativa. Que recuerden que la situación significativa es para cada unidad de aprendizaje, ¿no? Esta unidad didáctica que puede ser de aprendizaje o proyecto de aprendizaje. Bien, vamos avanzando. Cuando uno identifica las necesidades de aprendizaje, apunta al propósito. Porque ¿qué cosa es el propósito? Es el objetivo, es la meta, como dijimos ayer y como se dijo en el video, es la ruta donde me lleva. Yo quiero ir a ese lugar, quiero ir a esa laguna, ¿no? Quiero conocer esto, ¿no? Esa es mi meta. A eso debo apuntar, a eso debo llegar, ¿no? Para eso es necesario señalar en el propósito de aprendizaje cuáles son las competencias que necesito para esta área curricular. ¿Correcto? Esas competencias no se pueden modificar, pero yo las selecciono de mi programación curricular dependiendo del nivel en donde me encuentre, ¿no? Las competencias están totalmente claras, hay que seleccionar además aquellas en las cuales apunta mi propósito. O sea, el propósito es a dónde voy, ¿no? A dónde apunto, ¿no? Y la competencia es qué necesito para llegar a ese punto. Aparte de las competencias, están involucradas las capacidades, que son los recursos de las competencias, y por supuesto los desempeños, ¿no? Claramente ya especificadas de dónde, de los estándares de aprendizaje, ayer lo dijimos. Los estándares de aprendizaje tienen que ver con aquello que es lo que yo voy a evaluar, cuál es lo que mi estudiante debe alcanzar, ¿no? Es como un termómetro, ¿no? Pues estándar. Todos tienen que lograr ello, ¿no? Si son 30 alumnos, esos 30 estudiantes, no solamente 20 o 15, todos. Por más que algunos alcancen con mayor prontitud, pero el resto tiene que alcanzar a la larga, ¿no? Durante todo el año lectivo. Y por otro lado, es importante conocer en las necesidades, ¿no? ¿Qué voy a desarrollar acá, de acuerdo a mi área? Por ejemplo, acá en la figura vemos nosotros a un profesor que está enseñando educación física a los niños, ¿no? Con entrenamientos, etcétera. Bueno, si ese es mi propósito, yo tengo que reunir qué competencias, capacidad y desempeño voy a desarrollar en ellos. Identificar las características de los estudiantes y su contexto, o sea, de acuerdo a su realidad, es qué aspiraciones tienen los padres de familia, ¿no? En la escuela, ¿no? ¿Qué aspiraciones los padres de familia y la comunidad tienen conmigo? O sea, yo me debo a ellos, porque yo trabajo en esa realidad. Ustedes más que nunca que trabajan en una realidad a veces muy abrupta, muy remota, lejana, prácticamente sin tener ni siquiera, muchas veces ni siquiera los servicios básicos, en los cuales usted prácticamente ahí es quien es la autoridad, ¿no? Es el médico, la enfermera, es todo, es la psicóloga, es la que ayuda, la que asesora, es la tutora. Entonces, ahí es muy importante tomar en cuenta, ¿no? En su planificación qué tipo de alimentación tienen los niños para cuando yo haga mis sesiones de aprendizaje, haga mi programa, en este caso en la programación curricular anual, qué voy a contemplar, ¿no? ¿Qué tipo de aprendizaje voy a seleccionar? No, no va a ser lo mismo lo que ustedes tienen en su realidad con lo que tiene la zona urbana de ese lugar, ni tampoco lo que tiene la sierra o la costa. Son diferentes, ¿no? Diferentes tipos de platos, diferentes tipos de lo vernacular, de las tradiciones. Eso hay que respetarlo mucho. O sea, no hay que pisotear esas realidades, ¿no? Recuerden el enfoque intercultural, el enfoque transversal muy importante, la identidad cultural de los chicos, ¿no? Si bien es cierto, ellos en el camino van a tener que también estudiar, aprender otras realidades, pero primero es su contexto, su contexto. Entonces, usted va a ir como una asesora, una mediadora, ese es el trabajo, una facilitadora de los aprendizajes que necesitan los niños, ¿no? Debe responder a los intereses y características de los estudiantes. Los estudiantes tienen diferentes intereses, ¿no? De acuerdo a la comunidad donde desarrollan. Por ejemplo, en las señas Shipibo con Ivo son diferentes, ellos tienen otras tradiciones, otras formas, ¿verdad? No se tiene por qué prejuzgar, ¿no? Hay cosas muy sensibles a la comunidad. Por ejemplo, el desarrollo típico de los adolescentes allá a temprana edad, 12, 13, 14 y 15 años, de repente ya tienen hasta su pareja, por ejemplo, en la secundaria. Y eso no les extraña a ustedes si viene una realidad diferente. Lo importante es ver cómo le damos el tratamiento, ¿no? A eso, ¿no? Y qué aprendizaje se necesita para poder ir
enseñándole, ¿no? Que hay otras realidades que también tienen esto, pero no prejuzgando, ¿no? Hay que respetar mucho las etnias, ¿no? Porque ellas son no hay que ser perjuiciosos. Ellos tienen una sensibilidad tal que si ven que le están atacando, ellos se defienden, ¿no? Entonces probablemente los niños ya no vayan a la escuela, ¿no? Todo eso para hacer que las situaciones significativas, porque la situación significativa, ¿de dónde parte? Del contexto. ¿Debe ser retadora? Sí, debe ser retadora. ¿Por qué retadora? Porque hace que el estudiante se esmere por realizar o resolver problemas, ¿no? El problema de su contexto, ¿no? Entonces, aquello que no es retador, no lo es motivador también para el estudiante, no lo motiva. Las cosas sencillas, ¿no? Pueriles, que no tienen sentido, no tienen significancia, no tienen importancia, es igual que ustedes, no les importa. Y si lo hacen a regañadientes, porque usted es el profesor o la profesora y lo ven como autoridad y lo tiene que hacer. Entonces, las situaciones individuales tienen que ser retadoras, ¿no? Y resolver problemas del contexto, ¿no? Esas características, decía, la parte vernacular, las costumbres, sus danzas, ¿no? Su forma sus alimentos. Eso conlleva que usted realice situaciones de ese entorno. Pero también las situaciones significativas, de acuerdo al Ministerio de Educación, a partir del 2017, 2018 para acá, señala que también pueden ser contextualizadas, es cierto, pero también pueden ser simuladas. Muchos me preguntaron, cuando esto salió a luz en 2017, decían, no, pero profesor, nosotros nos han dicho que tiene que ser el contexto y nada más el contexto. Entonces, todo el mundo trabajaba con su aniversario, que el aniversario por acá, el aniversario por allá, a lo mucho, problemas de higiene, de contaminación en las aulas. Eso se volvió ya, prácticamente la panacea de todos. Y no estoy hablando de ustedes solamente la parte de la selva, sierra, costa, todos trabajaban con eso. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación en 2016 hizo ejemplo y como parte de ello puso el aniversario del colegio. Como no, no ha habido mucha capacidad, y no lo hay hasta la fecha, por eso yo a ustedes los felicito por autocapacitarse con su propio peculio, mucho esfuerzo que hacen, el tiempo, etcétera, lo que pierden, pero no lo están perdiendo, lo están ganando, porque esto lo tienen que de alguna manera desalojar, ¿dónde? En los estudiantes, en su comunidad. Pues bien, frente a ello me decían, pero nos han dicho eso, entonces digo, no, usted puede coger también situaciones simuladas. ¿Pero qué es una situación simulada? Entonces le digo, una situación simulada es como la representación dramática de un teatro, de una tipo película o de un argumento, ¿no? Lo que tiene que ver es, si hay un problema que está cercano y mi comunidad no la tiene, entonces yo lo puedo tomar. ¿No? Una situación simulada es, no tengo dengue, pero entonces voy a tratar el dengue, pues, ¿por qué? Porque probablemente mis chicos que son de esta parte de la selva no tienen, no se nota todavía como problema porque podría haber más adelante. Ahí tienen un ejemplo, ¿no? Pero situación simulada también no es aquello de aquello que el estudiante desconoce. Recuerden, ayer hemos visto que los saberes previos es fundamental para el aprendizaje, de acuerdo a lo que dice ayer, ¿no? Yo quiero dar un nuevo aprendizaje y yo tengo que manejar muy bien qué es lo que conoce el estudiante primero. Entonces, cuando es una situación simulada, no del contexto, pero sí tiene que tener saberes previos mínimos el estudiante. Imagínense, quiero ser ejemplo del absurdo. Yo no le puedo hablar de una situación significativa del polo norte, polo sur, de la Antártida, ¿no? Y decir, bueno, cómo viven los esquimales, que el oso polar, que la foca, la morsa, el hielo, los iglú, que es un tipo de vivienda bueno, eso lo sé yo, ¿no? Pero el chico, ¿le interesará eso? ¿Es próximo a su realidad? No, que lo van a saber después en el contexto cultural internacional, mundial, sí, pues. Van a conocer diferentes realidades en la secundaria, ¿no? Van a conocer la realidad europea, norteamericana, africana, asiática, oceanía, etcétera. Pero en el momento que, chicos, no pueden estar contextualizados en una situación significativa porque le dijeron que era simulada, entonces voy a hacer, ¿no? La Antártida, ¿no? Y sus costumbres. No tiene nada que ver. Es más, los chicos no saben ni cómo es un iglú, ¿no? Así como este ejemplo absurdo, como ejemplo, le estoy diciendo que si bien es cierto, es simulada, tiene que ser de aquello que al menos mínimamente los estudiantes conocen, o usted cree que es algo que está cercano a su comunidad y que es muy importante y de relevancia que en algún momento puede pasar, ¿no?
Y recuerden que la situación significativa no solamente se trabaja con problemas, también se trabaja con actividades, ¿no? La fiesta patronal también es una situación significativa, ¿no? Bueno, a largo plazo entonces tenemos la programación curricular con sus elementos, los propósitos de aprendizaje, ¿no? Los propósitos de aprendizaje quiere decir que ahí van las competencias, capacidades, ¿no? Y la organización del tiempo, que están en cada unidad, ¿no? Y se distribuyen por bimestres o trimestres de acuerdo a lo que planifica cada institución, es dueña absoluta de su planificación, ¿no? La duración de cada unidad didáctica se determinará a partir de las necesidades de aprendizaje, competencias, capacidades de desempeños. Todas esas competencias, capacidades de desempeños que atraviesan ya, ¿no? Que vienen ya de la depuración, con los estándares de aprendizaje, que es lo que señalan, qué es lo que debo evaluar, hasta dónde debo alcanzar los aprendizajes, los logros en los estudiantes, por cada grado, de acuerdo al nivel. Lo que tengo es que precisar todo eso, ¿no? Repartirlo, mejor dicho. Alguien me preguntaba, en un bimestre, yo en comunicación, por ejemplo, no puedo realizar ninguna competencia, no, falso. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué va a evaluar? Usted al final y al cabo, quiera o no, va a tener que alcanzar una calificación en el periodo. Entonces, si usted a lo largo de todo el bimestre no ha realizado ninguna competencia de comunicación, que son 3 o 4 de matemática, pues es imposible. ¿Qué va a evaluar entonces? Pero las tengo que hacer todas, no, no necesariamente, pero tiene que tener competencias, sino qué es lo que está haciendo en el área, ¿no? Esto es como ejemplo, ¿no? De repente absurdo, decir, no, pero todo lleva comunicación, pero podía ser de repente arte, no sé, de repente educación física, de repente, no sé, otra área de, ¿no? Religión, etcétera. Sí las tiene que hacer, porque usted tiene que tener la valoración, ¿no? De la medición de la evaluación tiene que valorar para que tome una determinación, una toma de decisiones, que es la evaluación. ¿Qué va a evaluar entonces? ¿No? Es importante. Y esto se hace en la planificación a largo plazo, ¿no? Se distribuye a lo largo de todo. Ahora, otra pregunta. ¿Cuántas unidades didácticas tiene que tener durante todo el año lectivo? La pregunta, ¿no? En la mayoría, 8. ¿Y por qué 8? No es que el Ministerio de Educación dice 8. No, 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 no. El Ministerio de Educación nos contagió el año 2013, 2014, ¿se acuerdan que venían con todos los programas curriculares ya a las bibliotecas o a las escuelitas, ¿no? Entonces ahí venía 8 unidades. Qué casualidad, todos tenían 8 unidades. Comunicación, matemática, en ese tiempo era ciencia y tecnología, creo, y en primaria era ciencia, me parece que era que, ya, hasta me olvidé el nombre de los cambios que ha habido, ¿no? Entonces, ciencia y tecnología y así las demás áreas, ¿no? Entonces tenían 8 unidades, oh, qué casualidad, todas 8 unidades. Entonces de ahí vino, como el docente de repente se acopla a lo más sencillo, eran 8 unidades, ¿no? No es camisa de fuerza, colegas. ¿Quién planifica, usted o el Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación da los lineamientos generales. Es usted la que lo contextualiza en su realidad. Pueden ser 6, pueden ser 8, pueden ser 10, pueden ser 11. Va a depender mucho de la distribución de su tiempo, de su tiempo. ¿Ah? A eso me refiero. O sea, no que 8, 8, ¿no? Algunos por cuadrarlo, dice, ve, como tengo 4 bimestres, 2 unidades por cada bimestre y ya está, ya, lo logré, 8. O sea, qué fácil es cuadrar, ¿no? Parece al contador, que cuadra a la fuerza, ¿no? O sea, quiere cuadrarlo a la fuerza. No es así. Es de acuerdo a su contexto. Pueden ser 9, ¿no? ¿Y qué tiene eso? Distribuye de repente. Y son trimestres, deben ser 6, dice. ¿Por qué? Porque 2 unidades lo hago por cada. No puede, es ese facilismo. Eso no puede haber. No puede existir, queridos colegas. Nosotros no podemos estar sometidos a ese tipo no sé, de toma de decisiones de lo que el ministerio nos ha dado como propuesta, ¿no? Nosotros debemos adecuarlo a nuestra realidad. Ahí tienen el modelo, que es de la cartilla, por eso acá yo no, lo que es del ministerio, ¿no? Eso está, para todos lo conocen. Ahí está, me parece la más sencilla, como es los datos informativos, la institución. También en estos datos informativos, ¿no? A veces ponemos hasta 10 datos, ¿no? No, hay que ahorrar inclusive papel, pues, mis estimados colegas, ahorrar el tiempo que nos gasta en hacerlo en el Word, en la computadora, en la laptop, ¿no? Simplemente los datos informativos en el PSA debe ser la dirección regional a la que pertenecen, debe ser la UGEL, si es así, para poder diferenciarlo de otras, ¿no?
la institución, el docente, y aquí sí también cabe poner el inicio y el término, porque recuerden que es de largo plazo, ¿no? Inicio marzo, en un año regular, no este de pandemia, y en diciembre el término, ¿no? Eso es todo. Pero algunos solemos colocar, pues ya, nombre director, directora, no, no, eso no. Eso es ya demasiado trabajo, ya. No, no quiere decir que el que lo haga es Aragán, no, no. Sino debe ser lo más específico, lo más claro, ¿no? Y ahí ustedes ven en el lado, en el lado izquierdo, de acuerdo a la dirección que se tiene, están las competencias y capacidades, y como yo le digo, se copia y pega, ¿no? Si es de primaria inicial, se copian y pega todas. Así es, se copian y pegan, no hay otra cosa, porque en la competencia usted no lo va a modificar, no lo va a enriquecer, no lo va a precisar como el desempeño. Se copia y pega, ya usted su solución, y por el lado derecho, ¿no? En la parte superior, tiene la organización del tiempo, ¿no? Ahí está en trimestres el ejemplo, puede ser bimestre, ¿no? Y luego usted, por cada periodo de tiempo, bimestre o trimestre, coloca las unidades, ¿no? Las posibles unidades. Acá también hay que tener mucha atención. Nos piden en el PSA colocar nombre de unidades cuando la unidad todavía no la hacemos, ¿no? Yo recomiendo bastante que primero se haga las unidades, porque ya usted tiene que tener una propuesta de nombre. En todo caso, le pongo unidad 1, unidad 2, unidad 3 y lo dejo en blanco, porque no va a ser que yo coloque un nombre, ¿no? Será sugerido, pero luego, en mi realidad, ya cuando haga mi unidad de aprendizaje de la unidad didáctica o mi proyecto de aprendizaje de la unidad didáctica, cambie de nombre, porque ya, no, ya me cambió, no sé, estudié mejor, las características necesarias del estudiante, entonces cambié. Entonces, esa es la distribución. Y abajo, miren ustedes cómo se hace la concatenación, la articulación. Por ejemplo, en el primero tenemos construye y tira, ese de personal social, ¿verdad? Entonces, la unidad 1 no la llevo, ¿no? Esa competencia, ¿no? Entonces, me voy a la unidad 2, sí la llevo, y la marco con una X. La unidad 3 sí la llevo, la unidad 4 sí, la unidad 5 no, la 6 nada más, la 7, la 8 sí. Pero miren ustedes, en cada trimestre, o sea, cada periodo, mínimamente hay que trabajar la competencia, porque si no, ¿qué es lo que usted va a evaluar? No tendría opción. Frente a la pregunta que recuerden que yo le dije de una colega que me planteó, me dijo, ¿qué tal si yo no lo llevo? Entonces usted no va a calificar ese estudiante, no va a tener ninguna nota sumativa, porque quieras o no, hay que tener una nota. Y así el resto ¿no? Si usted es secundaria, es mucho más sencillo porque lo trabaja por área, ¿no? Con sus competencias. Y luego debajo, si usted nota debajo, están los enfoques transversales, también le sirve, ¿no? Para poder llevar, ¿en qué unidad del bimestre o trimestre voy a llevar el primer enfoque? Otra pregunta que me hicieron, ¿es necesario que los enfoques se trabajen todos durante el año? La respuesta es sí. Porque recuerden que son transversales. ¿Qué quiere decir? Recurrentes. En otras palabras más claras, atraviesan a todo el año, ¿no? Durante todo el año se puede realizar. No es necesario hacerlo los 7, sí. Creo que hay uno que está en problema, que es equidad de género, igualdad de género. Bueno, pues eso se deja de lado porque hay un problema, creo, hay un entrampamiento con el ministerio y la justicia, que sé yo, no se aclara bien ese punto. Pues bien, pero puedo hacerlo, ¿no? Es necesario que los estudiantes desarrollen estos enfoques transversales. Ahora, todo este mapa que ustedes ven marcado con X, ¿no? Por de acuerdo a cada competencia y capacidad, ¿de qué me sirve? ¿Saben de qué sirve? Para poder observar, ¿no? No lo voy a decir supervisar, por parte de la autoridad, en la cual le diga, bueno, esta unidad corresponde a esta competencia, la desarrollada de esta unidad. ¿Y por qué aquí no está marcado? ¿No? Si usted la marcó acá, ¿y por qué no lo está realizando? Por favor, esto sirve para hacer una concatenación o para poder valerse si usted está realizando. Por favor, acá quiero ser enfático y hay algunos ejemplos que les tengo que dar. Muchos colegas, ustedes no lo son, por supuesto, hacen su programación anual, la entregan en dirección o encarpetan en su, disculpe la redundancia, carpeta pedagógica, porque los docentes tienen su carpeta pedagógica en dirección, y una copia en su aula, por supuesto, cuando venga el famoso semáforo escuela y venga a supervisar. Entonces ponen ahí y duerme el sueño lo justo. El director en marzo lo firma, le da el visto bueno y ya está.
y luego se ponen a trabajar. Muchos profesores que son conscientes trabajan en base a su programación anual. Por favor, esta programación anual, la pregunta, ¿a quién se debe? O sea, ¿cuál es la base? El área curricular y el nivel. O sea, antes de esto, ¿a quién tuvo que tomarse en cuenta? Por supuesto, las características. Pero ¿cuál es el documento que seguía? Es el área curricular. Son las áreas curriculares, sea en nivel inicial, primaria y secundaria, digamos. Y cuando lleguemos a la unidad, ¿cuál es el documento? Es el PCA. Cuando lleguemos a la sesión, ¿cuál es el documento en el cual se erige todo eso? Es la unidad, ¿no? De aprendizaje de proyectos. ¿Se dan cuenta? Hay una relación, hay una relación. Entonces, ¿estas apuntan a dónde? La pregunta, al área curricular correspondiente de acuerdo al nivel o modalidad inicial, primaria, secundaria, o de repente EVA, EVE, etcétera, ¿no? A eso me refiero. Pues bien, se va marcando y luego eso se va realizando en el tiempo. No olvidarse, esto no puede quedar en la carpeta pedagógica y luego avanza a comunidad. Y hay veces que lo dejan ahí hasta la unidad y simplemente todos los días trabajan sesiones. De tal manera que llegado un día alguien quiere hacer una revisión, por no llamarlo supervisión, que a veces la UGEL lo hace, y se encuentran con la sorpresa, oh, que esta sesión no corresponde a la unidad, y encima la unidad no corresponde al PCA. ¿De dónde sacaron ese nombre? Cuando en el PCA tenía otro nombre. Por eso es muy importante, inclusive los enfoques transversales. Se encuentra trabajando en la primera unidad, el enfoque transversal que le había colocado en el plan anual como este, le había colocado enfoque del bien común, ¿no? En su unidad y sus sesiones de la primera unidad no aparece por nada en enfoque del bien común. Se está trabajando, quiere decir que las sesiones no se corresponden. No corresponden a la unidad, no corresponden al PCA. Mucho cuidado, colegas. Muy bien. En el punto 3 ya es la secuencia de las unidades didácticas. Aquí lo que se hace es, en forma correlativa, colocar las unidades, ¿no? Que corresponden, ¿no? Si usted en el anterior, en el cuadro de doble entrada o triple entrada, ha colocado que las unidades son estas, aquí lo que hace es secuenciar, colocar los nombres de las unidades una por una en el tiempo, y aquí lo puede clasificar en semanas. Esto también ya en forma mucho más sucinta, es en el famoso cronograma de actividades, pues, ¿no? Su calendario, en su calendario pedagógico, ahí está la distribución de las unidades, ¿no? Que tiene durante todo el año, los nombres de las unidades, el tiempo en semanas y el tiempo en bimestres, trimestres, y incluyendo donde están las vacaciones a medio año, que ya viene, desde hace pocos años ya viene estipulada en un documento que se da en noviembre y diciembre del año anterior, y donde dice que en agosto, mediado entre julio y agosto, este año no, porque si no malo, ya se dan las vacaciones. Eso será en su calendario que ustedes tienen. Recuerden que hay un prototipo, mejor dicho, hay un plan de trabajo anual, plan anual de trabajo, que ya viene ya debidamente trabajado en Excel, un aplicativo en el cual el director lo que hace es llenar nada más, ¿no? Y esa es la que de alguna manera regula la UGEL y a través de él evalúa, supervisa, etcétera, el director. Muy bien, ahí están las situaciones significativas por cada unidad. Hay que redactar las situaciones significativas, breves nada más, ya vamos a ver las unidades, para que sea. Ahora sí veamos, anteriormente, hay unos que me dijeron, profesor, pero hasta ahí nos queríamos, no, que eso es lo más importante. ¿Qué es lo que faltaría aquí? Es el producto. Algunos me dicen, yo considero el producto, no considero el producto. Sí, el producto no lo puede considerar. Es un acápite, ¿no? El producto anual, ahora digo, pero ¿qué tipo de productos voy a colocar en mi PCA? Recuerden que cada sesión mínimamente arroja un producto, ¿correcto? Si yo tengo 15 sesiones por unidad, voy a hacer números. Si tengo 15 sesiones por unidad, son 8 unidades, las clásicas, que para hacer el ejemplo, nada más, para el ejemplo, nada más, tendría que tener 120 sesiones, lo que equivale mínimamente a tener 120 productos. ¿Yo voy a colocar los 120 productos en el producto anual que va como número 4? No, no. Entonces, ¿qué productos coloco? Coloco los más importantes y los que tengan trascendencia institucional. Un proyecto que he realizado para la Feria de Ciencias, un proyecto de un periódico mural que le ha servido aniversario a la institución, de repente una olimpiada deportiva,
o qué sé yo, de repente se ha hecho una feria gastronómica, etcétera. Entonces, de ese tipo yo recomiendo 2 o 3 o 4 como máximo, no más. Productos importantes, a eso me refiero. La unidad didáctica es el segundo documento ya de corto plazo y que aquí se detalla, ¿no?, lo que se va a evaluar, los propósitos de aprendizaje que se ha previsto en el anterior documento. Acá están organizadas debidamente las sesiones de aprendizaje que van a permitir el desarrollo justamente de los aprendizajes que se hacen en el aula, ¿no?, en el desarrollo normal de las sesiones. Es importante la unidad didáctica y sus elementos principales son el título y datos generales. El título tiene que ser importante, se puede redactar en 3 formas, ya lo vamos a ver. Los propósitos de aprendizaje, donde están las competencias, los enfoques transversales, todos ellos, incluyendo las capacidades, los desempeños, ¿no? Algunos colocan hasta evidencia, yo sugiero que no, que debe ser en la sesión. Algunos lo colocan, bien, tampoco puedo negar que está mal. La situación significativa por cada unidad, ¿no? Breve, concisa, que sea retadora, globalizante y que sea del contexto, o también puede ser simulada. Los criterios y evidencias, por favor, los criterios de evaluación nacen de los desempeños, las evidencias para que me demuestre que lo ha realizado el logro de aprendizaje, y el instrumento de evaluación, cómo evalúo esa evidencia, porque la evidencia tiene que ser evaluada. ¿De qué tipo de evidencia hablamos? De la evidencia tangible e intangible. Tangible, un ejemplo, es la presentación de un trabajo, no un gráfico visual. Y la no tangible, de repente en forma oral ha hecho ¿no?, una danza, un baile, etc. La secuencia de sesiones, ¿no?, igual que en la secuencia del PCA, van determinadas las sesiones. ¿Cuáles son las que se recomiendan? Tampoco hay camisa de fuerza, no necesariamente son 15, 12, 20, pero tampoco no exageren, va a depender mucho de la distribución del tiempo, ¿no? Y los materiales y recursos, igual en el PCA también me faltaba, después del producto se puede agregar recursos, materiales, ¿no? ¿Cuáles son esos materiales y recursos? Ni hablar, son los textos del Ministerio de Educación, los cuadernos de trabajo y todo aquel material que emplee y que generalmente sea producto del que el Ministerio de Educación ha repartido a las bibliotecas, y también aquellos materiales y recursos que usted ha empleado. Después podría colocar de repente algún texto ajeno al Ministerio de Educación como un reforzamiento, ¿no? Pero primero son los del Ministerio. El título de la unidad, por si acaso, hay 3 formas de nominar a una unidad, ¿eh? Por si acaso, a partir del 2018, 19 y 20, sí, en la cartilla que vino de secundaria me pareció interesante compartirlo. El título se puede dar en 3 formas. 1, en tercera persona plural, una clásica que todos ustedes ya conocen, ¿no? Elaboramos, ¿no? Construimos, ¿no? Realizamos, etcétera, ¿no? Pero también se puede dar lo mismo en forma de pregunta, ¿no? Si esto lo que voy a hacer va a servir o no, etcétera. Y lo tercero, y aunque parezca retroceder en el tiempo, también se puede colocar el título así de simple como lo hacíamos en otrora. O sea, la célula, los tejidos, el ser humano, no sé qué sé yo, el cuerpo humano, ¿no? El aparato reproductor masculino, etc. Con ese título también cabe. El ministerio en el año 2019 para 2020, eso es, o sea, se puede igual a sesión también. Pero todo ya, como es costumbre, ¿no?, en tercera persona, donde involucra al estudiante, a la comunidad, etc. Yo no niego que eso sea muy bien, pero también les paso la voz, les comunico que lo podría hacer en forma de pregunta. ¿Cómo? Ejemplo, puedo decir, en el primero, elaboramos nuestra norma de convivencia en nuestros sectores del aula. Ahí está un nombre, ¿no? De la unidad. Ahora, yo lo puedo decir, ¿de qué forma elaboramos nuestra norma de convivencia y sectorizamos nuestra aula? En signo de interrogante al inicio y al final. Pero también lo puedo colocar directo, ¿no? Normas de convivencia, ¿listo? Y sectores del aula, sectorización del aula. ¿Se dan cuenta? 3 formas de nominar o sea, titular una unidad. Los propósitos de aprendizaje. Bueno, aquí ya sabemos que van las competencias, los aprendizajes y los desempeños, que se van a hacer durante el desarrollo de la unidad en el tiempo, ¿no?
¿sí? En algunas ocasiones el desempeño del grado pueden ser precisados, pero en otros no, porque aquí es engorroso, ¿no? Es mejor hacerlo ¿dónde? En la sesión. Algunos lo hacen y a veces, miren, imagínense, he revisado unas programaciones curriculares anuales, pero ya es bárbaro, se parecía mucho al currículum del 2009, ya más de 200, 300 hojas. ¿Por qué? Porque detallaban todo. No, no, el PSA es un resumen de todo el año. Ahí se copian, en ese cuadrito primero que ustedes han visto en la distribución de doble, triple entrada, ahí va todo prácticamente, ¿no? Y es copiar y pegar nada más. En las unidades sí hay que desarrollar un poquito más porque van todas las situaciones significativas por unidad y todo. Pero no, pues no hagamos tan, ¿no? Y algunos colocan los desempeños a partir del PSA. ¿Qué tiene que? Y todavía encima lo enriquecen a partir de ahí. Ya es un trabajo que sale como una tesis de un doctorado, ¿no? 300 hojas por lo menos. Se seleccionan los enfoques transversales, pero esos enfoques transversales vienen de dónde? Del documento primero, del PSA. Muy bien, los propósitos de aprendizaje, las competencias, ¿no? Y ahí está señalando de dónde nace, ¿no? Los desempeños ya precisados, si ustedes desean, esta es la unidad, o también tal como está, para que luego lo precisen en la sesión, ¿no? Las evidencias también, algunos lo dejan en blanco, uno lo coloca, y el instrumento sí, pueden colocarlo, ¿no? Generalmente la rúbrica y la lista de cotejo, ¿no? Por ejemplo, aquí es muy importante las evidencias, ¿no? Las evidencias es la relación, ¿no? Es como un conjunto de intersección entre los desempeños y la situación significativa. ¿Por qué? Los desempeños es lo que va a lograr el estudiante, ¿correcto? Y la situación significativa es la problemática que se quiere desarrollar. ¿Qué evidencia a través del desempeño es lo que voy a lograr? ¿Correcto? La evidencia entonces es una actividad física donde se muestran los desempeños logrados por los estudiantes. Esa actividad tiene que demostrarse no tangible o intangible. La situación significativa. Hay muchas formas de hacer una situación significativa. Lo importante es que sea globalizante, sea retadora, ¿no? Los retos se pueden plantear en forma directa o se pueden plantear en forma de pregunta, como en antaño, como nació, ¿no? El reto de la situación significativa es que los estudiantes utilicen lo que ya conocen, o sea, sus saberes previos. Esto les puede permitir entonces no hacer un mayor desarrollo del que tenían en el reto que van a plantear en la situación significativa. O sea, yo debo conocer mi estudiante qué es lo que debe, ¿no? Tener como base, o sea, como saber previo para esta problemática, ¿no? Entonces, hay una relación estrecha entre el reto, ¿no? La situación retadora, el producto o productos que se recibirá, ¿no? En la unidad didáctica. Veamos. Muy bien. Una situación significativa, también indistintamente no es camisa de fuerza. Hay unos que lo colocan solamente en dos partes. Uno, describen la situación y luego qué es lo que va, cuál es la solución de esa situación, ¿no? En dos partes. Otros lo colocan en tres partes, ¿no? Como la que vemos acá, ¿no? El contexto te describe el problema en la institución educativa 24029 del distrito tal, del lugar tal, en el último informe de la Post América, ha detectado que el 30% de los niños de primer grado de la escuelita tal tienen enfermedades diarreicas, ¿no? Entonces, ese es el problema. Y luego, a partir de ahí, se pone ya ¿no? En las preguntas retadores, ¿no? ¿Qué enfermedades están sufriendo los niños, ¿no? ¿Qué tipo de diarreas, qué tipo de enfermedades, cómo, etcétera, etcétera? El número de estudiantes, porque eso va a servir para las áreas, matemáticas, etcétera, hacer las competencias, ¿no? Y qué significa cada una de ellas, cómo se deben curar, qué es lo que hacer, el problema es del agua, no es del agua, los alimentos que están comiendo, etcétera. Y las evidencias que demuestran cómo es que ese problema se va a solucionar, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes, ¿no? Cada pregunta que se plantea como retadora va a tener su evidencia o evidencias, no necesariamente una. Muy bien, veamos ahora sí una situación significativa. Permítame un video, ¿sí? De una situación significativa. Lo va a hacer muy sencillo, que las palabras mías ya bastan, ¿no?
Ya, bastan con eso. Escuchemos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. El tema que trataremos hoy son las situaciones significativas. ¿Te preguntaste qué son las situaciones significativas? Bien, a una situación se le denomina significativa porque plantea un reto o desafío, auténtico o simulado, que permite movilizar y combinar diversas capacidades para desarrollar las competencias. Bueno, también una situación significativa no siempre es un problema, puede ser una oportunidad. Estas situaciones deben responder a los intereses y a las necesidades de los estudiantes, con algo que les concierne y les interesa. Es así que pueden conectar sus saberes previos con la nueva situación. También posibilita que ellos pongan en juego sus competencias, incluso avanzar hasta niveles de desarrollo mayor al que ya tenían. Hay que tener en cuenta, una situación no es significativa cuando las acciones realizadas por los estudiantes son rutinarias o de baja demanda cognitiva. Y algo muy importante, antes de realizar nuestra situación, tenemos que partir de las competencias que queremos desarrollar. En resumen, una situación es significativa cuando parte de un contexto real o simulado, ya sea un problema, una necesidad o un interés. Veamos un ejemplo de una situación significativa en el área de matemática. Yo quiero desarrollar la competencia, resuelve problemas de cantidad y resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Esto es en el segundo grado de secundaria. Y la situación es la siguiente. Los estudiantes del segundo grado de secundaria de la institución educativa se encuentran en pleno crecimiento y es necesario que conozcan sobre la buena alimentación para prevenir diferentes enfermedades y así llevar una vida sana. Frente a esta situación, ¿cómo podemos saber qué tipo de alimentos nutritivos consumimos con mayor frecuencia? ¿Cómo saber qué porción de alimentos de cada tipo es adecuado consumir? ¿Qué ocurre si consumimos menos de lo necesario de cada uno de los alimentos? Bien, en una situación significativa vamos a encontrar el contexto, la situación y las preguntas retadoras. Las letras de color negra son el contexto en el cual suceden los hechos. Las letras de color morado es la situación de cómo ocurren las cosas. Y las letras de color verde son las preguntas retadoras con las cuales desarrollaremos las competencias. Por ejemplo, la primera pregunta. ¿Cómo podemos saber qué tipo de alimentos nutritivos consumimos con mayor frecuencia? Con esta pregunta trabajaremos la tabla de frecuencia y los gráficos estadísticos, lo cual pertenece a la competencia resolver problemas de gestión de datos e incertidumbre. Y con la segunda y tercera pregunta trabajaremos operaciones con números racionales, lo cual pertenece a la competencia de resuelve problemas de cantidad. Y así con estas preguntas estamos logrando desarrollar las competencias de una determinada área. En este caso, el ejemplo es de matemática. Entonces, una situación significativa debe tener el contexto, la situación y las preguntas retadoras. Estas preguntas son las que nos van a ayudar a desarrollar las competencias de nuestra área. Si te gustó el video, suscríbete a nuestro canal. Muy bien. Muy sencillo, muy descriptivo y creo que ya huelgan las palabras para decirlo, ¿no? Ahora, en la formulación de la situación significativa, hay muchos ejemplos que esto va a quedar colgado en el canal, ¿no? Aquí he traído justamente uno de ciencia y tecnología para secundaria, la radiación también, ¿no? Y ahí están, ¿no? El contexto, las preguntas retadoras y preguntas que el estudiante y usted debe realizar para ver de alguna forma cómo se complementa mejor los aprendizajes que se va a lograr a través de las competencias. Entonces, ¿dónde radica la importancia? En la parte retadora, ¿no? ¿Por qué se dice que es retador? Porque hace que el estudiante se exija, ¿no? Aquello que es rutinario, sin importancia, pueril, como le decía, el estudiante no se va a ver motivado, pues, ¿no? Tiene que ser algo que le diga, aquí esto quiero resolver, ¿no? Esto quiero porque esto va a ayudar a mi comunidad, porque yo quiero saber, porque esto me va a ayudar, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver entonces, ahora estamos en el paso 4. En el paso 4, los criterios, evidencia de aprendizaje, instrumentos de valoración de la unidad, ¿no? Acá es ver qué es lo que están logrando los chicos en su aprendizaje. Aquí se ven las evidencias, ¿no? De aprendizaje.
Y para definir las evidencias de aprendizaje deben responder a dos preguntas necesarias. ¿Qué esperamos que logren los estudiantes? Competencias y desempeños, por supuesto. Y a través de qué producto o trabajo los evaluaré, que son las evidencias, que también lo ha señalado en la exposición. La secuencia de sesiones, igual que la secuencia del PCA, acá se coloca en forma cronológica, enumerativa, ¿no? Sesión 1, 2, 3, hasta las que fueran necesarias para realizar la unidad, y se sugiere ya colocar el nombre y una parte, ¿no? Una parte del abordaje de lo que, como describir la sesión, ¿no? Que describa ya la sesión de la que se va a realizar. Un breve, no comentario, una breve descripción porque luego aquí esto va a pasar a ser la sesión de aprendizaje. Y finalmente los materiales y recursos, que como les digo a ustedes, son necesariamente los textos del Ministerio de Educación, los cuadernos de trabajo y todo el material que ustedes crean conveniente que utilizar en el desarrollo de las acciones, en este caso de las actividades No le gusta, Jaimito. didácticas que No le gusta, Jaimito. crear para realizarlo. Y es también sucinto. Acá también me preguntaron, ¿puede ir un producto? Sí. Recuerden, no es camisa de fuerza, no los componentes. El ministerio te dice que son 4 componentes básicos, que puede agregar 6 o 7, pero no redundar en algo que no le va a servir. ¿Es bueno colocar el producto? Sí, el producto anual. ¿De dónde vendrían? De las sesiones. Pero igual, tiene que tener importancia, relevancia con relación a la institución, ¿no? Porque ya en la sesión no, porque en la sesión es de acuerdo al propósito de aprendizaje y al título de la sesión, es la que nos va a dar la evidencia y generalmente se transforma también en producto, ¿no? Ahora, el otro documento y el más importante para mí es la sesión de aprendizaje, porque acá están todas las actividades pedagógicas que se va a desarrollar. Aquí es el docente donde va a trabajar puntualmente en las aulas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las orientaciones? Acá hay que tener en cuenta estas 10 orientaciones que están en el currículo, por favor. Una sesión que no tenga estas 10 situaciones, ¿no? Estas 10 orientaciones, prácticamente la sesión es carente de fuerza, de validez, es insuficiente, ¿no? ¿Por qué? Pero algunas, voy a hacer general rápido esto, algunas son extrínsecas y otras son intrínsecas. O sea, unas se pueden ver y otras, o sea, en el documento usted lo puede detectar y la otra no. La otra se intuye, o sea, una se explicita y la otra es implícita. Una está clara y detallada y la otra no se ve, pero es en el contexto de la sesión la que dice, esta sí apunta a esta orientación. Veamos rápidamente. Partir de situaciones significativas. Entonces, la situación significativa, algunos lo describen en las sesiones, ¿no? Le ponen un resumen para poder concatenar con los propósitos de aprendizaje, pero no es necesario. ¿Y esto dónde lo podemos ver entonces? ¿Es implícita o es explícita? Generalmente es implícita y se intuye dónde en el título de la sesión, porque en la sesión es el documento, ¿no? En la sesión en la que me va a decir qué es lo que va a hacer, qué aprendizaje va a hacer. Si yo digo, desarrollar, por ejemplo, las normas de convivencia como título, ¿no? Conocemos nuestra norma de convivencia o elaboramos, etcétera. Si ese es el título, prácticamente está diciéndome que hay una situación significativa. ¿Y por qué es importante? Porque necesariamente tiene que haber reglas para poder, ¿no? Generar un ambiente, ¿no? Para el desarrollo de los aprendizajes de los chicos. Entonces, se tiene que partir de ahí. Entonces, ahí estoy intuyendo que sí es significativo. Si el título es conociendo las enfermedades de mi comunidad, ¿no? Etcétera, entonces, ¿es significativo? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque las enfermedades son propias de mi lugar. Entonces, se puede intuir que ahí está, es implícito. Luego tenemos, vamos por acá, aprender haciendo, ¿no? El estudiante
Eso se ve en la elaboración. ¿Y dónde se ve? En la sesión se va a ver cuando se le pide al estudiante, en la secuencia didáctica, en el momento que se llama el segundo momento de desarrollo, donde se le da tareas, se le da que se reúnan, que hagan ahí el aprender haciendo. No necesariamente tiene que ser de laboratorio, sino que es lo que el estudiante procedimentalmente pueda realizar. Recuerden que el aprender haciendo es la mejor forma del estudiante que pueda aprender. Entonces, eso sí es explícito, está escrito, no así, claro, pero si el estudiante se le pide que realice alguna acción, actividad o tarea, es el aprender haciendo. Generar el interés y disposición para el aprendizaje. Por supuesto, esta es la motivación, ¿no? Y esto se encuentra en el momento 1, ¿no? En el primer momento, que es el momento de inicio, cuando el profesor ingresa prácticamente a la sesión, ¿no? ¿Eso está escrito? Sí. No va a decir genero el interés, pero sí se ve si el profesor dice o la profesora dice, estudiantes, ¿no? Ustedes después de estas vacaciones, ¿cómo se han sentido? ¿Me pueden decir? ¿Me pueden señalar algunos ejemplos de algunas acciones que han hecho? Está generando el interés inclusive. Y cuando ya se está en clase, por si acaso, es solamente decirlo, vamos a recordar la clase anterior, también forma parte del interés y motivación, por si acaso. Entonces, ¿es implícito o explícito? Es explícito, está declarado, ¿no? Y se puede ver en la sesión. Promover, a ver, otro, partir de los saberes previos. Por supuesto, en las preguntas que se hace, está en el primer momento, ¿no? En el momento de inicio, está las preguntas en interrogación, que es lo que conocen los estudiantes. Generar el conflicto cognitivo. Inmediatamente después del saberes previos, que a la vez es un proceso pedagógico, también se hacen las preguntas, ¿no? Si el estudiante dice que conoce algo, ¿no? Con respecto a la pregunta que he hecho, yo digo, bueno, ¿y tú crees que lo que tú me has dicho, existe otras posibilidades, existe otras cosas? ¿No? ¿No? Por ejemplo, si yo digo, estudiantes, ustedes conocen de qué están hechos, por ejemplo, cuál es el elemento principal de los seres vivos, ya en secundaria, que antes me van a decir un montón de preguntas. ¿Ustedes creen que alguien me dice células? Sí, las células. Entonces le digo, ¿ustedes creen que solamente las células están conformando un ser vivo? ¿O habrá seres vivos que son acelulares? Ya generé el conflicto cognitivo, ¿no? Construir el nuevo conocimiento a partir de las preguntas anteriores. Esto es explícito e implícito. Es explícito, está declarado, ¿no? En signo de interrogante. Construir el nuevo conocimiento a partir del conflicto cognitivo, ya puedo. Esa es la declaración del propósito, pues el propósito que va en el inicio, no en el desarrollo, en el inicio, antes de entrar al desarrollo, se declara el propósito, inclusive se dice que se escribe en la pizarra o ya se trae en una lámina, ¿no? O qué sé yo, pero ya está declarado el propósito, donde el estudiante copia inclusive en su cuaderno el propósito. ¿Es implícito o explícito? Es explícito. Aprender del error o error constructivo. Es vital que del error que cometen los estudiantes de las preguntas pueden equivocarse y a partir de ahí construir. Puede ser explícito o puede ser implícito. Si hay un conjunto de preguntas, ¿dónde se encuentra? Generalmente se encuentra en el tercer momento, en el momento llamado de cierre, ¿no? Si hace preguntas y si usted coloca que se responderá a las preguntas, es explícito o simplemente se hace preguntas y se realimenta, ¿no? Puede ser explícito o puede ser implícito. Mediar el proceso de un nivel de aprendizaje a otro superior, es la complejidad, ¿no? De menos a más, de acuerdo a la competencia, el estándar. Pues eso se ve a lo largo de todo el desarrollo, ¿no? Está en toda la sesión, de acuerdo a cómo está la secuencia desde el nombre de la sesión, pasando por los propósitos y la secuencia didáctica. Entonces vemos si hay una coherencia, entonces ahí diremos si realmente hay un progreso de un nivel menor a un superior, ¿no? Si vemos que es muy sencillo, ¿no? Entonces hay problemas ahí. Está a lo largo de todo, ¿no? Eso tiene que leerse bien, es implícito, no es explícito, pero está a lo largo de toda la sesión. Promover el trabajo cooperativo, esto a veces es declarado cuando se dice van a trabajar en equipo, en grupo y repartas el trabajo, se distribuye por dinámica de grupos o equipos y luego se dice qué es lo que van a hacer, ¿no? Esto es
generalmente explícito. Y finalmente, promover el pensamiento complejo, la 10ª orientación pedagógica, es de tipo implícito, ¿no? Está implícito, no está declarado, ¿no? Y eso también va a dar lugar a que si durante el desarrollo de la sesión se ve que va más allá de lo que apunta el propósito de aprendizaje, ¿no? Si hay mayor exigencia al estudiante, ¿no? De repente esto se puede anotar mucho en el cierre, ¿no? Con preguntas que van más allá de los... ¿Cómo lo puedo notar? Si la sesión es, por ejemplo, ¿no? Sobre la toma de los españoles al prisionero al Inca en Cajamarca. Si yo lo dejo con preguntas de ese tipo, de acuerdo al desarrollo, le digo, bueno, ¿quiénes fueron los que tomaron? ¿Cuáles eran los 3 socios de la conquista? ¿Cómo que el padre Valverde qué hizo? No, no estoy haciendo nada. Ahí no hay pensamiento complejo, porque lo que estoy haciendo es simplemente que mi estudiante me responda de acuerdo a lo que... Pero si yo le digo, a ver, me pueden decir ahora, en la realidad, en el tiempo actual, quién haría el papel de Pizarro, quién haría el papel de Hernando de Luque, quién haría el papel de Diego de Almagro, hoy en la realidad, ¿no? Esas preguntas me conllevan a que el estudiante se exija, ¿no? De repente alguien me responde, me dice, bueno, es el alcalde, es la autoridad, es tal persona, es el párroco del lugar. Entonces ahí ya, miren, va más allá de lo que yo estoy exigiendo a mis estudiantes en los propósitos. A eso sería que ahí sí notamos el desarrollo de un pensamiento complejo. Bien, la sesión de aprendizaje, bueno, la secuencia temporal en el tiempo, primaria y secundaria recomendable es de 2 horas o 1 hora y media, y en inicial, si es de 60 minutos, ya me he agenciado de esa respuesta, ¿no? Bueno, ahí está el título, los elementos de la sesión, el título de la sesión, el propósito, lo que se debe hacer ante la sesión, los propósitos de aprendizaje, igual la competencia, las capacidades, los enfoques transversales que apuntan a la unidad y estos a la vez apuntan ¿a dónde? Al PCA. Ahí está la relación, ¿no? Ahí está la relación. Los momentos de la sesión ya sabemos que son 3, el cierre, el inicio, desarrollo y cierre. Y el trabajo en casa es opcional, ¿no? Y si se va a hacer en los primeros grados, sí, ¿eh? Inicial necesariamente se necesita el apoyo y el refuerzo de los padres de familia, madres de familia, ¿no? En primaria también, ya en secundaria son opcionales y lo que hace la tarea es para poder, de alguna manera, que el estudiante reflexione sobre su propio aprendizaje y también haya comprendido y entendido. Pero lo importante es que esas tareas que se dejen para casa, en la próxima sesión, se debería preguntar cómo se realizaron, ¿no? Porque si queda ahí nada más, no tiene sentido. Muy bien, las reflexiones, ¿no? El tiempo es muy importante también, ¿no? El tiempo, como le digo, es de 90 minutos, ¿no? No más tampoco, a unos aplican hasta 135 minutos, bueno, el caso de matemáticas, de ciencias sociales, que son largos, pero el resto no, pues, ¿no? Siempre, ¿no? Y si es mucho tiempo, ya atosiga al estudiante. Muy bien. Ahí creo que hay una anterior. Bueno, creo que, vamos a ver. Bueno, ya en el desarrollo último de la sesión, ahí está el inicio, la motivación, la programación, ¿no? Y acá tenía un videito que quiero que lo vean, por favor. Hola, en este video voy a señalar de manera gráfica y detallada los pasos a seguir para planificar y programar una sesión de aprendizaje. El primer paso es señalar los propósitos de aprendizaje, entendido como las competencias, desempeños y enfoques transversales. Perdón, está dando pase justamente a una colega y eso, no pueden estar saliendo y entrando, por favor, porque dificultan el trabajo, ¿sí? Hola, en este video voy a señalar de manera gráfica y detallada los pasos a seguir para planificar y programar una sesión de aprendizaje. El primer paso es señalar los propósitos de aprendizaje, entendido como las competencias, desempeños y enfoques transversales. Esto lo sacamos de la unidad didáctica. El segundo paso consiste en plantear el producto o evidencia de aprendizaje que responderá a las evidencias de aprendizaje de la unidad. Sabemos que la unidad
didáctica, sea una unidad de aprendizaje o sea un proyecto de aprendizaje, plantea un producto o llamado evidencias de aprendizaje. Los pasos que vamos a dar hacia la construcción de esas evidencias de aprendizaje, sean tangibles o intangibles, serán o representarán a los productos de cada una de las sesiones. Como les decía en el video anterior, si mi producto, por ejemplo, es confección de una falda, mi primera sesión será la compra de los insumos para esa falda. Mi segunda sesión será hacer el molde para esa falda y así sucesivamente todos los pasos que voy a dar hacia la construcción del producto. Vuelvo a insistir, sea tangible lo que puedo tocar o sea intangible lo que puedo observar. O sea, la idea es que a través de ese producto se observe el desarrollo de las competencias, que ese viene a ser los aprendizajes requeridos en este enfoque. Bueno, estos son los pasos que tenemos que dar previamente antes de organizar nuestra sesión técnicamente hablando. Ahora sí, veamos los pasos que vamos a dar técnicamente para poder desarrollar nuestra sesión de aprendizaje. Ahí sí partimos del título, pero insisto, como en el video anterior, el título no es lo primero en lo que pienso. El título responde a el producto o la actividad a desarrollar en la sesión. Por eso es que no lo hemos colocado aquí en los pasos previos, sino que técnicamente ya tiene un orden. Bien, ahora el primer punto que ya vamos a tomar técnicamente hablando es el título. Ese título va a responder a la actividad que vamos a desarrollar en la sesión o al producto a obtener en esa sesión de aprendizaje. Veamos un ejemplo. Imaginemos que la evidencia de la unidad didáctica es producción de un cuento. Entonces, ¿cómo yo voy a articular mis sesiones? Como ese es el producto que yo voy a obtener, es decir, producción de un cuento, mi primera sesión será que lean un cuento, entonces el título de la sesión será Leemos un cuento. ¿Por qué leemos un cuento? Porque nos tenemos que involucrar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otra sesión, la segunda, sería Reconoce los personajes del cuento. Eso es lo que nosotros queremos, eso es nuestra intención. Entonces le pondríamos como título Reconocemos los personajes de un cuento, puesto que es lo que nosotros estamos queriendo lograr, ¿no? Esa es una actividad. O sea, la actividad que vamos a desarrollar obedece al título. Otro punto, otra sesión, sería Identifica la estructura de un cuento. Como nos tenemos que involucrar, identificamos la estructura de un cuento. Otra actividad que podemos plantear es que elabore su plan de redacción. Para poder elaborar el título, colocamos, involucrándonos como siempre, elaboramos un plan de redacción del cuento y así sucesivamente hasta obtener el producto final que va a responder a su vez a la evidencia sugerida en la unidad didáctica. El segundo paso es los propósitos que ya habíamos visto anteriormente. Ahí señalamos las competencias y las capacidades. Deben ir todas las capacidades para garantizar que se logre las competencias, por lo menos que se vayan desarrollando. Luego tenemos también los desempeños, los enfoques transversales, que ahora los vamos a ir explicando. Los desempeños. Aquí tenemos que precisarlos. Si por ejemplo el desempeño nos dice escribe diversos tipos de textos, colocaremos escribe un cuento. O sea, ya estamos precisando, o sea, cuál es el tipo de texto que vamos a trabajar y desarrollar en esa sesión de aprendizaje. Luego tenemos a los enfoques transversales que responden a las necesidades de aula y que apuntan hacia el desarrollo de la competencia. Cuando decimos que responde a las necesidades de aula, por ejemplo, si tenemos estudiantes que se agreden física o verbalmente, tenemos que trabajar los enfoques que estén orientados hacia ello para poder lograr una convivencia adecuada. Igualmente, sabemos que estos enfoques forman parte
del desarrollo de una competencia. Esto lo vamos a lograr a través de acciones observables. Estas no solamente deben ser de parte de los estudiantes, sino también de los docentes. Recuerden que los enfoques transversales no solamente los tenemos que demandar de parte de los sujetos que aprenden, sino también de los que enseñan y de todos los que comparten el espacio escolar. Desarrollo de la sesión. Aquí en el desarrollo de la sesión vamos a ver los momentos, ¿no? Los momentos de la sesión, que son inicio, desarrollo y cierre, y todos los procesos pedagógicos, cómo se articulan en torno a estos momentos. En el inicio tenemos la motivación, que es permanente. El error constructivo. Hacer entender a los estudiantes que el error forma parte del proceso de aprendizaje es muy importante para que se puedan motivar, para que puedan participar, para que puedan preguntar, para que puedan cuestionar sin el temor de ser descalificados. Entonces creo que siempre es importante no dejarlos en el error, hay que evidenciar el error, pero de forma asertiva, es decir, sin lastimar, sin ofender, siempre con buena disposición para que ellos se sientan motivados e interesados en seguir participando. El otro proceso pedagógico que corresponde al inicio es la problematización. Ahí planteamos un reto que esté orientado o que mire al reto de la unidad. Recuerden que la sesión forma parte de la unidad didáctica, es una partecita en la que se va a trabajar de forma específica para poder responder hacia la unidad didáctica. El recojo de saberes previos también es permanente. Aquí se recogen los saberes que traen consigo los estudiantes, ¿no? Que pueden ser sentimientos, que pueden ser conocimientos ya estructurados, que pueden ser habilidades, etc. Estos no se califican, puesto que constituyen con lo que viene el estudiante para nosotros poder tener una idea de cómo vamos a ingresar el nuevo conocimiento y para que se pueda provocar los aprendizajes. Ese es el punto de partida de los aprendizajes. Propósito y organización, también de carácter permanente. Aquí se les comunica a los estudiantes lo que van a aprender, cómo van a aprender y con qué criterios serán evaluados. Esto es importante por cuanto él ya va a poder saber definir qué es lo que se espera de ellos, qué es lo que se espera en términos de aprendizaje de ellos, entendido, repito e insisto, como en el desarrollo de las competencias. En el desarrollo tenemos el otro proceso pedagógico que es gestión y acompañamiento de las competencias, que también es permanente. Ahí vamos a trabajar los procesos didácticos que nos van a permitir dar los pasos, ¿no?, necesarios para poder responder al enfoque de áreas. Es aquí donde se plantean diversas estrategias. Como vemos, los procesos didácticos responden y están orientados al enfoque del área. Las estrategias, que son procedimientos que de manera intencionada se plantean para lograr un objetivo, los podemos encontrar en las rutas del aprendizaje. Muchos docentes me preguntan en diferentes puntos del país si las rutas del aprendizaje ya las van a desechar. Yo siempre les digo que no, puesto que las rutas del aprendizaje plantean diversas estrategias para las áreas en las que han sido constituidas. Entonces, se pueden seguir utilizando esas estrategias o proponer otras que consideren que estén apuntando hacia el desarrollo del enfoque del área. Finalmente tenemos el cierre, donde consideramos el último proceso pedagógico, que viene a ser la evaluación. Último, técnicamente hablando, porque todos los procesos pedagógicos se dan de forma permanente. Todos, o sea, motivación, problematización, recojo de saberes previos, gestión y acompañamiento de las competencias y evaluación, todos son procesos pedagógicos que se dan de forma recurrente y permanente durante la sesión de aprendizaje. Veamos entonces en cuanto a la evaluación. Aquí planteamos la metacognición, que es la reflexión del proceso del aprendizaje, de la forma en que se aprende.
Esto posibilita la autorregulación del proceso de aprendizaje. Cuando el chico se pregunta y se plantea qué dificultades tuve, qué posibilidades tuve de hacer esto, en qué fallé, cómo me fue, estamos hablando de una reflexión de su propio aprendizaje. Eso le va a permitir autorregularse. Entonces, tener evidencias de las dificultades y de las posibilidades siempre es importante para que pueda lograr aprendizajes significativos. Esto les permitirá a ellos darse cuenta de lo que hicieron respecto a lo que se esperaba en función de los criterios que vienen a constituirse como los desempeños. Eso les permitirá a ellos saber cuáles son los criterios, porque para eso previamente el docente ha tenido que decirle cuáles son los criterios en los que van a ser evaluados y qué hicieron respecto a esto, cuándo les falta, cuándo se aproximaron, lo que les va a permitir evidentemente poder autorregularse y poder lograr aprendizajes significativos. Espero que... Bien, ahí tienen ustedes la exposición de la doctora y creo que es muy interesante solamente decirles que cuando dice permanente quiere decir que es recurrente y que es transversal, ¿no? Los procesos pedagógicos no pueden ser repartidos, bueno, por una forma didáctica, la doctora lo ha hecho en esta forma, ¿no? Pero al decir que son permanentes, recurrentes y transversales en cualquier momento. No es que yo voy a motivar al inicio y en el desarrollo y en el cierre, no. Yo puedo, en cualquier momento, la clase de alguna manera, digamos, entre comillas, está cayendo, yo tengo que motivar de inmediato al estudiante con alguna dinámica o qué sé yo, con preguntas, ¿no? Puedo rescatar saberes previos durante el desarrollo. No puedo plantearlo eso, ¿no? Entonces, en cuanto a las etapas, sí, en el desarrollo estamos correctamente de acuerdo que ahí están lo que es los procesos didácticos. Estos procesos didácticos son diferentes a los procesos pedagógicos. Los procesos didácticos son los pasos que tiene cada área curricular, ¿no? Por ejemplo, en matemáticas son 6 pasos de acuerdo al enfoque de resolución de problemas. O sea, que el enfoque te dice cuántos pasos, o sea, cuántos procedimientos tienen que hacer. Eso sí, no son recurrentes, forman parte del desarrollo. Ahí están también las estrategias, justamente que es el tema que viene. Voy a dejar de compartir y finalmente vamos a concluir este primer, ¿no? Si hubiera alguna pregunta de parte de la audiencia, no hay problema para poder hacer la última parte, ¿no? Ahora dicen que no se puede escuchar, el problema ya no es de acá, ¿no? Es problema de su equipo, revisen por favor, ¿no? Porque aquí todos los colegas están escuchando y si hay un problema de audio es porque hay que revisar, ¿no? De repente están con un celular, etcétera, tienen problemas. Vamos a pasar entonces a compartir el siguiente tema que ya tiene que ver con las estrategias metodológicas, ¿no? La didáctica, etcétera. Muy bien. Muy bien, metodología didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación básica regular. Muy bien, acá hay que ver métodos de aprendizaje y les he traído a ustedes... Hay que se recorta. Dígame, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta en la sala? Por favor, háganla. Bueno, los métodos de aprendizaje, ¿no? Para la didáctica es importante. Saben que la didáctica es el arte de enseñar. En los métodos de aprendizaje que van a ser justamente utilizados en el desarrollo de las estrategias, justamente en el segundo momento de la secuencia didáctica. Tenemos que hacer acopio de todos ellos. Estos son algunos, porque son muchísimos, y ustedes deben saber, me supongo, más de lo que yo voy a exponer acá, pero entre los más importantes, ¿no? El aprendizaje basado en problemas, el ABP, con el aprendizaje basado en problemas, acá ha habido un problema, es aprendizaje basado en proyectos, por favor, si fueran tan amables. El primero es aprendizaje basado en problemas, ABP, y el segundo es aprendizaje basado en proyectos, ¿ya? Ahí hay un error de redacción, hay que asumirlo, ¿no? Entonces, el segundo es aprendizaje basado en proyectos, tiene la misma connotación acronómica de las 3 letras ABP. El método de casos, que voy a hacer un problema de la realidad de la selva, y el proyecto, ¿no? Entonces, esto vamos a ver, y de repente también vamos a hablar de otros tipos de estrategias.
Muy bien, el aprendizaje basado en problemas. Es muy importante, por favor, recomendar estos pasos que tiene el aprendizaje basado en problemas. Es una estrategia de aprendizaje en el cual los estudiantes los motiva a trabajar en equipo, ¿no? Los profesores aquí son mediadores. Por si acaso no se trata de resolver problemas de matemática, ¿ya? Por favor, se trata de problemas de la realidad, de su contexto, ¿no? Aquí el equipo de estudiantes, por equipo se trabaja, ¿no? Adquieren los conocimientos durante el intento, como señala acá la diapositiva, en resolver un problema y se basa en los siguientes principios. Tiene principios para poder guiarse el aprendizaje basado en problemas, ¿no? Veamos. Veamos, primero, el aprendizaje se adquiere al interactuar con su entorno, quiere decir con su realidad. En este caso, ustedes que están trabajando en la selva peruana, ¿no? Ya sea en la ciudad o en la parte no urbana, pues ahí hay diferentes problemas que uno puede trabajarlo, ¿no? Generalmente el problema es del agua, de los servicios, etcétera, ¿no? El interés por aprender deriva de un conflicto cognitivo entre lo que yo quiero hacer, entre lo que yo sé y lo que me propongo hacer, ¿no? Más o menos es como una hipótesis, ¿no? Si hay un problema del agua, ¿cómo resolveremos el agua? ¿A qué se debe, no? ¿A qué se debe que el agua no es clorada? ¿A qué se debe que el agua no es potable, no? ¿A qué se dice que es potabilización del agua, no? El conocimiento que se adquiere es producto de un proceso social, en este caso de la comunidad, en el contexto donde se desarrolla, y el conocimiento significativo va a surgir de las interpretaciones que tengan de este fenómeno o problema los estudiantes. Estos principios fundamentales del aprendizaje basado en problemas es lo que el estudiante necesariamente tendría que resolver si el profesor tiene como estrategia el ABP, ¿no? ¿Cuáles son las características del ABP, aprendizaje basado en problemas? Es activo porque todos trabajan. El profesor es prácticamente un asesor, un mediador, un facilitador de las tareas, de los trabajos, ¿no? Este método orienta el proceso de la resolución de problemas, sí, porque es largo, ¿eh? Es un proceso largo. Generalmente yo plantearía que sea una unidad completa, ¿no? Con esta estrategia. Si el problema es, por ejemplo, potabilización del agua, contaminación de los ríos, ¿no? Contaminaciones, ¿no? Etcétera, es bien largo, ¿no? Y es alentador porque ayuda a resolver y se puede trabajar con todas las áreas, por si acaso. Se puede trabajar con todas las áreas. Si yo trabajo un problema del agua, imagínense ser primaria, yo trabajo ahí, por ejemplo, en personal social, ¿no? ¿Qué problema voy a solucionar en la comunidad? Importantísimo. ¿Qué valores voy a rescatar, ¿no? La importancia. En ciencia y tecnología está clavadísimo, ¿no? El tipo de agua, contaminación de agua, clases de agua, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que contamina el agua? ¿Qué bacterias tiene el agua? ¿No? Que no está potabilizada, ¿no? ¿Y cómo se va a potabilizar el agua? El uso del cloro, etcétera, ¿no? Y así para las demás áreas, en religión inclusive, la importancia del agua, ¿no? Desde la Biblia, ¿no? La importancia de este alimento vital para el ser humano, ¿no? Entonces tiene connotación con todo, ¿no? El aprendizaje se centra en el alumno. Recuerden que estamos trabajando enfoque por competencia sustentado en el enfoque, la corriente constructivista, ¿no? Es un método que requiere estimular el trabajo cooperativo. Eso sí, todos trabajan a uno, todos, fuente ovejuna. Ya hemos repetido que el trabajo cooperativo es mucho mejor que el trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo es lo que puede dar, puede. Y si no puede, el trabajo cooperativo todos dan a una. O se perjudican todos o todos ganan. Este modelo de trabajo puede ser interdisciplinario, correcto, de todas las áreas. El maestro debe ser un orientador de trabajo. Es un orientador. El profesor aquí no está para estar, a ver, ¿qué digo? Evaluando constantemente. Se evalúa el proceso. Al final, de lo que se obtenga el producto, ¿no? Si se clora el agua o no, va a ser responsabilidad de todos. De todos. Por eso el profesor se involucra. Ahora, más responsabilidad es del profesor que del estudiante, porque ¿quién es el que está mediando? ¿Quién es el que está asesorando? ¿Quién es el que está monitoreando? Es el profesor. Entonces, si no resulta, entonces la responsabilidad total le cae. Por eso muchos profesores, digo muchos, pocos se atreven a utilizar este ABP, ¿eh? Pocos. Sobre todo en secundario, pero yo pienso que en primaria se puede utilizar. Hay mucha información en internet, por si acaso, en Google. Por ejemplo, acá.
Una pregunta que ya lo resolví hace rato, por supuesto, ¿no? ¿El ABP es un método para resolver problemas numéricos? Por supuesto que la respuesta es definitivamente no. El hecho que diga problema no tiene ninguna relación con la matemática de los números, no tiene nada que ver, ¿no? Ahora sí, el ABP, el profesor debe cambiar su papel de erudito, no es un sabio, es el conductor del proceso de aprendizaje, ¿no? ¿Para qué? Para proponer procesos de pensamiento, cuestionar si durante el proceso de la resolución del problema del agua, por ejemplo, o de la contaminación, y se cuestiona constantemente si lo que se está haciendo está bien, qué es lo que está haciendo. Por eso es permanente, se involucra, ¿no? Y hace que desafíe el pensamiento del estudiante, ¿no? Porque se plantea hipótesis y esas hipótesis tienen que demostrarse. Es un orientador, ¿no? Es un orientador del aprendizaje. Siempre el profesor en este caso, ¿no? Veamos el proceso, ¿no? No es digamos, muy difícil, ¿no? Sino simplemente hay que seguir ¿no? A ver, vamos a partir de un escenario, ¿no? El escenario es el ambiente, el contexto, ¿no? Por ejemplo, si es potabilización del agua, la comunidad, en la escuela se encuentra en la comunidad, ¿no? En los cuestionamientos es plantearse preguntas: ¿por qué el agua no está clorada? ¿Por qué causa enfermedades diarreicas, etcétera, en la comunidad? ¿Y por qué no existe el agua potable, por ejemplo? Y a partir de ahí se define el problema. Ahí están los 8 pasos, ¿eh? El ABP tiene 8 pasos. Algunos le llaman fases, otros le llaman etapas, otros le llaman periodos. Se define el problema es que el agua no está clorada, ¿no? Falta de cloración del agua, o el agua no es potable, ya usted lo define, ¿no? Ahí hay que identificar de una vez qué tipo de aprendizaje necesitamos saber, ¿no? En las áreas. Aquí ya vienen las competencias, las capacidades y los desempeños. Y para eso es necesario que los estudiantes tengan conocimientos previos. Supone que en la comunidad los chicos viven y siempre han tomado ese tipo de agua, ¿no? Y siempre han estado enfermos y no sabían por qué estaban enfermos, por qué sufrían enfermedades gastrointestinales, sus padres, sus familiares, etcétera, a lo largo de los años. Y ahí se plantea un tipo de trabajo de investigación, tipo tesis, ¿ah? Es un trabajo de investigación. Investigar significa indagar. Entonces los estudiantes por grupos de equipos van a indagar, ¿no? Y se les reparte tareas de inmediato, ¿no? De inmediato. Bueno, ustedes van a ver qué clase de agua tenemos, ¿no? Y ahí ya están entrando a las áreas curriculares, ¿no? Tipos de agua, ¿no? Formas de agua, ¿no? ¿Cómo se potabilizará el agua? Hay que buscar información en Google, en blog, de acuerdo con lo que el profesor crea conveniente. De repente hay que ir a la posta de cuántos han sufrido enfermedades diarreicas, cuál es el porcentaje. Todo es un trabajo que se reparte en equipo. Otros averiguarán, ¿no? Inclusive el agua, qué fórmula tiene, si son de primaria, ¿no? El H2O, ¿no? Todo eso, ¿no? Solución parcial al tratar el problema. Frente a eso se plantean cómo voy a solucionar. Significa que hay que clorar el agua, ¿correcto? ¿Cuánto de cloro se necesita por litro? ¿No? Entonces ahí es todo un trabajo con los chicos, ¿no? Si se trata... Y yo pienso que cloración debe ser para secundaria, de repente primero, segundo, tercer grado, ¿no? Tiene algunas exigencias. Y una vez que se soluciona, ¿no? Se consigue la cloración del agua, ya se obtienen los aprendizajes obtenidos. Esto se hace a través de un informe del grupo, ¿no? El informe del grupo lo tiene que exponer ante el profesor, ¿no? Todos los grupos se exponen, ¿no? Inclusive va más allá. Yo planteo que el ABP vaya más allá. En alguna vez también yo en el colegio lo he hecho, ¿no? Y presentar un informe a las autoridades llamando la atención. A veces, pues con los restos de estudiantes, se comparte la información en las demás aulas, ¿no? Si hay 2 niveles, mejor, con los padres, todo, que es un problema, ¿no? Y pedir, ¿no? Y pedir, exigir a las autoridades, al alcalde, la gente, no sé quién hace de autoridad ahí, a las autoridades sanitarias, ¿no? Que cloren el agua. Entonces se puede hacer inclusive por ahí, pues, no soy devoto de los paros, ¿no? Y marchar con sus cartelitos, ¿no? La importancia del agua, hay que clorar el agua, llamando la atención a las autoridades. Miren en lo que puede terminar, ¿ah? Yo digo que es un proceso largo. En la aplicación del ABP se deben tomar en cuenta ciertas decisiones importantes. Los aprendizajes de contenidos a cubrir. ¿Qué contenidos y aprendizajes vamos a desarrollar en las áreas curriculares? El ambiente cooperativo, todo se llama en grupos, en equipos, de forma cooperativa. El nivel y el área tienen que estar determinadas, generalmente es para primaria en los últimos grados, secundaria, toda la secundaria. El tiempo disponible, porque aquí sí se puede llevar inclusive en periodos de un bimestre, ¿eh?
La conducción, el monitoreo y la evaluación por parte del profesor, ¿no? A veces se necesita también el acompañamiento de un asesor externo, que puede ser el jefe de la posta, alguien más. De repente hay un jefe de aguas ahí, ¿no? En la selva hay de la ANA, no sé, creo que es de agricultura, que nos puede ayudar en la cloración de las aguas, ¿no? El escenario que se plantea y la hipótesis que se plantea para poder solucionar el problema, y los materiales de consulta, que son los libros, la internet, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, y aquí veamos a ver el segundo método, el método de proyectos. Por favor, no equivocarse por sus siglas. Es el método de proyectos, el cual tiene igual connotación simbólica de las letras ABP. Escuchar, por favor. Uno de los objetivos principales del proceso de aprendizaje es formar a personas capaces de interpretar los fenómenos y los acontecimientos que le ocurren a su alrededor. Para ello es cada vez más necesario presentar nuevas alternativas de experiencias innovadoras con respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje. Es importante que el estudiante sea capaz de identificar las dificultades y los errores que comete durante este proceso, con la finalidad de poder superarlos. En este vídeo te voy a explicar un modelo de aprendizaje llamado ABP o aprendizaje basado en proyectos que permite a los alumnos involucrarse y hacerlos protagonistas de su propio aprendizaje. El aprendizaje basado en proyectos se ha convertido en una de las metodologías activas más eficaz y cada vez más extendida en nuestro sistema educativo. Es un método de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante, en el que éste adquiere conocimientos, habilidades y actitudes a través de situaciones de la vida real. Los alumnos llevan a cabo un proceso de investigación y creación que culmina con la respuesta a una pregunta, la resolución de un problema o la creación de un producto. Con este método, el producto final deja de ser lo único importante y junto a él se presta atención al proceso de aprendizaje, a la profundización llevada a cabo por los alumnos, así como el desarrollo de las competencias clave. Si queremos aplicar una metodología basada en ABP, es necesario que conozcamos la diferencia que hay entre este y el aprendizaje tradicional. Para ello vamos a referirnos a AT como aprendizaje tradicional y a ABP como aprendizaje basado en proyectos. En el aprendizaje tradicional, el docente asume el rol de experto y su función es transmitir la información al alumnado. En el ABP, el docente tiene el rol de tutor, de guía, coaprendiz, mentor o asesor, y los alumnos se responsabilizan de su aprendizaje. En el aprendizaje tradicional, el docente organiza los contenidos en exposiciones, haciendo que los alumnos se conviertan en receptores pasivos. En cambio, en el ABP, el docente diseña sus clases en base a problemas abiertos y busca mejorar la iniciativa y la motivación de los alumnos. En el aprendizaje tradicional, los alumnos trabajan individualmente y su única función es absorber, transcribir, memorizar y repetir la información. Mientras que en el ABP, los alumnos conforman pequeños grupos de trabajo, participan en la resolución de problemas, identifican necesidades de aprendizaje, investigan y aprenden. Por último, en el aprendizaje tradicional, los alumnos buscan la respuesta correcta para tener éxito en un examen. El examen es incremental y el docente es el único evaluador. En el ABP, el docente evita la respuesta correcta y ayuda a los alumnos a formular sus preguntas, expresar problemas, explorar alternativas y tomar decisiones efectivas. Por otro lado, los alumnos evalúan su propio proceso, el de los demás miembros del equipo o el de todo el grupo. Además, el docente implementa una evaluación integral en la que es importante tanto el proceso como el resultado. Si nos fijamos en el aprendizaje tradicional, se expone lo que el alumno debe saber, el alumno aprende la información y se presenta un problema para aplicar lo aprendido. En cambio, en el aprendizaje basado en proyectos, primero se presenta el problema, se identifican las necesidades de aprendizaje, se localiza la información necesaria y se resuelve el problema o se identifican problemas nuevos y se repite el ciclo. Ahora que ya tenemos claras las diferencias que hay entre el aprendizaje tradicional y el aprendizaje basado en proyectos, voy a describirte 8 elementos esenciales que debe incluir un buen ABP. Contenido significativo. El profesor debe planificar el proyecto de forma que se centre en los estándares del currículo y los alumnos lo encuentren cercano a su entorno e interés. Necesidad de saber. Podemos plantearle a los alumnos una idea, describir la tarea a realizar,
dar instrucciones y recursos, o podemos empezar con un golpe de efecto, como por ejemplo un vídeo o un artículo o algo que active a los alumnos en un debate o una discusión. Una pregunta que dirija a la investigación. Se debe plantear una pregunta que sea proactiva, abierta, compleja y unida al núcleo de lo que el profesor quiere que sus estudiantes aprendan. Voz y voto para los alumnos. Una vez captado el interés de los alumnos, el docente plantea las actividades a realizar. Podría ser un informe personal, más una representación que apoye en multimedia y un producto final elaborado en equipos, elegido por los propios alumnos. Es importante saber que los alumnos deben tener capacidad de elección dentro de un proyecto, por lo que hay que hacerlos partícipes y responsables, siempre dentro de los tiempos que el docente diga. Competencias del siglo XXI. Las competencias del siglo XXI se plasman en herramientas del siglo XXI. Previamente, los alumnos deben tener un bagaje en cuanto a la elaboración de vídeos, exposición de presentaciones o procesos de blogs, entre otros. Un buen proyecto debería darle a los alumnos la posibilidad de practicar y así aprender las competencias demandadas en nuestros tiempos. Estas demandas son la expresión del pensamiento crítico, la comunicación efectiva, el uso de las tecnologías y el trabajo en equipo. Investigación lleva a innovación. Es muy importante crear un ambiente en clase que anime a los estudiantes a añadir nuevas preguntas, a hacer hipótesis y a estar abiertos a nuevas perspectivas. En la verdadera investigación, los alumnos deben seguir un hilo que les lleve a más preguntas, a la búsqueda de nuevos recursos y, finalmente, a sus conclusiones e ideas propias sobre cómo resolver el problema. Evaluación, realimentación y revisión. Mientras los alumnos desarrollan sus productos, el profesor debe estar detrás, supervisando borradores, comprobando las fuentes utilizadas por los alumnos y monitorizando el avance. Además, debe promover y dirigir la crítica constructiva entre los estudiantes. Estos deben aprender que el trabajo de calidad en el mundo real no sale a la primera, sino que es fruto de una continua revisión. Presentación de un producto final ante una audiencia. Para los alumnos tiene infinitamente más sentido trabajar para una audiencia real que para el profesor o para el examen. Por ello, los resultados del proyecto deben exhibirse ante otras clases, ante los padres, los colectivos relacionados o virtualmente. Esto permitirá que los alumnos reflexionen sobre el trabajo y sobre lo que han aprendido. Por otro lado, así conseguiremos que sientan el orgullo del trabajo bien hecho. Y hasta aquí los 8 elementos principales del aprendizaje basado en proyectos. Me gustaría pedirte que si has... Muy bien. ¿Qué les ha parecido? ¿No? ¿Es similar o no es similar al aprendizaje basado en problemas? ¿No? Similar, sino con otro nombre, ¿no? Pero igual, los pasos son indistintos, pero llevan siempre al mismo camino, ¿no? A la misma ruta, al mismo horizonte. Y me encanta mucho que en el aprendizaje basado en proyectos se termine, como le decía en el anterior, aprendizaje basado en problemas, con una presentación del informe, ¿no? A una autoridad, le decía, ¿no? Esto se tiene que dar a conocer a los demás. Sea que usted lo trabaje como método basado en problemas, sea que usted lo trabaje en método basado en proyectos, es igual, similar. La intencionalidad es ahí y lo dejo ahí. Pueden ustedes indagar más, hay bastante información en Google, que es la herramienta más grande del mundo, y entonces pueden ahí tener ejemplos, hay modelos, etcétera, a seguir. Veamos el método de casos, ¿no? La casuística, ¿no? El método de casos empezó en Inglaterra y justo en la Universidad de Oxford, y era que los estudiantes de Derecho de esa época, siglo XIX, pues les parecía muy engorroso, o sea, entre comillas, tragarse todos los libros, la información. ¿Saben? Imagínense esta universidad más famosa del mundo, si no es una de las primeras, en la cual los estudiantes de Derecho tenían que comerse pues por ciento, ¿no? Y les parecía que ellos no podían indagar otras cosas y ellos querían cuestiones de la realidad. O sea, para que ellos puedan desarrollar sus trabajos en casos reales, ¿no? Por ejemplo, crímenes, ¿no? Robos, y no encontrarlo todo en la literatura que ellos tenían. Literatura me refiero a los libros, ¿no? Entonces, miren, de ahí nace el método de casos, ¿no? En relatar historias, y que esto se utilice como una herramienta para poder contrastar entre lo que se sabe y lo que se aplica en la situación real. Muy importante el método de casos o casuística. Este método difiere de otros porque
los sistemas tradicionales, ¿no?, exigen que el docente tome parte activa en el análisis del problema. Y aquí la parte activa no lo toma el docente, sino el estudiante. Él resuelve el caso. Muy bien, vamos a pasar más adelante. ¿No? Los componentes básicos para elaborar un caso es la historia clara, debe estar muy clara, definida, y esto lo que hace es el profesor, es el que relata la historia, o también se puede dar a un grupo de chicos, un grupo de estudiantes, ¿no?, en el cual busque una historia y lo pueda señalar en el aula, y, ¿no?, relatar para poder ver de qué manera se enfoca y se resuelve, ¿no? Una introducción que enganche al lector, tiene que ser breve, significativa, no muy larga. Una sección breve que exponga el contexto en que se ubique el caso, ¿no?, en qué realidad, generalmente la realidad tiene que ser de ese entorno del estudiante. El cuerpo del caso, ¿no?, se puede dividir en diferentes subsecciones o partes del contenido para que cada grupo, si es en un aula, el caso, si se trabaja con todos, entonces a cada uno que le toque un determinado tema, ¿no?, o situación que pueda resolver, pero que la suma de todos dé el caso en solución. Bueno, en relación a la pertenencia puede incluirse notas, etcétera, ¿no? ¿Se puede evaluar? Sí, se puede evaluar, pero de una manera distinta, ¿no? Igual que el aprendizaje basado en problemas, aquí el profesor no es el protagonista es los estudiantes. Parecido en eso, parecido en otras cosas. El ejemplo de estudio de caso. Por ejemplo, aquí traigo un caso de lugar, ¿no? Les voy a leer lo siguiente. En el nivel primaria, el área personal social. Voy a leer la competencia, ¿no? Asocia hechos históricos de su comunidad con los del municipio, reconociendo a sus actores y sus efectos en la vida actual y futura. El indicador del logro de este estudio de casos ubica los grupos étnicos coexistentes en el municipio, ¿no? El enfoque transversal es la interculturalidad. El contenido temático, los temas, las diferencias étnicas, culturales y de otra naturaleza, ¿no? Entonces, el estudio de casos lo planteo de la siguiente manera, ¿no? Acá tienen unas chicas hermosas de la etnia Conibo, Shipibo Conibo, ¿no? Las instrucciones, la siguiente. Juanita, hago el relato, o el grupo de estudiantes que ha buscado el caso lo lee ante la audiencia. Juanita nació en Iquitos hace 25 años, cuando tenía 2 años. Su familia emigró a Nauta, una ciudad muy bonita. He tenido la oportunidad de conocer y capacitar a profesores. Tuvo la oportunidad de ir a la escuela y reconocer compañeritas y compañeritas de la comunidad de Castilla. Se trata de una comunidad de nativos indígenas a unos 3 kilómetros del centro de Nauta, situada en la selva, en el margen del río Ucayali, tierra hermosa, río hermoso, ¿no?, de la tierra colorada, justo donde se une con el Marañón para formar el nacimiento del Amazonas. Estos niños y niñas contaban las costumbres y tradiciones de este pueblo. La familia de Juanita luego tuvo que emigrar nuevamente para trabajar en una comunidad de Contamana, otra bella ciudad, la perla de Ucayali, Contamana. Qué bonito, cuando uno ingresa, baja de la movilidad que ha ido por el río, y ahí le espera un arco del triunfo, muy bonito. La familia de Juanita tuvo que emigrar nuevamente para trabajar en una comunidad de Contamana, distrito de la Amazonia peruana. Ahí conoció a niños y niñas procedentes de la etnia Shipibo Conibo. El ejercicio que se plantea para el caso: identificar los problemas que Juanita tuvo que enfrentar al migrar. Propon 2 formas que podría seguir Juanita para enfrentar los problemas. Escoge la forma de enfrentarlo que creas sean la más adecuada para Juanita y explica por qué. ¿No? Esto tiene que ver con las diferentes migraciones de Juanita, y supone que había conocido a diferentes compañeros de diferentes etnias, ¿no?, y costumbres diferentes, ¿no? Y se puede utilizar, miren, queridos colegas, un rango para evaluar, tipo, no es rúbrica, sino parecida, ¿no? El rango para evaluar el estudio del caso, ¿no? El criterio, que es lo que se selecciona del caso, y los indicadores de excelente, muy bueno, bueno, y qué debe mejorar, ¿no? Primero, por ejemplo, ¿no?, identificar los problemas de la migración, ¿no? Eso da lugar a la migración. Juanita estuvo en 2 lugares diferentes durante su niñez. Que identifica los grupos étnicos de las comunidades que conoció Juanita, ¿no? Una de ellas es Shipibo Conibo.
y el otro es Castilla, ahí también hay etnias. Identifica las diferentes etnias que tuvo que enfrentar, bueno, hay un error ahí, Juanita, debido a la migración. Propone soluciones a los retos que una persona enfrenta al migrar y argumenta la elección de la solución seleccionada, ¿no? Ahí ustedes se pueden, o sea, un estudio de casos te sirve para evaluar. Muy bien. Ahora veamos el proyecto. Ustedes manejan proyectos porque generalmente primaria inicial, su unidad didáctica es proyecto de aprendizaje, ¿no? Bueno, es una alternativa que te permite solucionar problemas, desarrollar competencias de los estudiantes, ¿no? Eso está muy claro. Es más, hoy estoy totalmente de acuerdo en que se hagan no unidades de aprendizaje, sino proyectos de aprendizaje, porque hay mucha más actividad, hay mucha más riqueza, mucha más manejo de estrategia. Bueno, ya saben que Kilpatrick fue el autor de los proyectos, en este caso de aprendizaje, de los proyectos del campo pedagógico, ¿no? La fase de un proyecto, indistintamente, los más sencillos, la intencionalidad del proyecto, que es lo que queremos lograr, la preparación, los recursos, materiales, la ejecución mediante un cronograma. Ay, Dios mío, por dejar pasar acá, la colega, no sé por qué, algunos están viniendo recién o es que están saliendo y entrando. La ejecución del proyecto y la evaluación de dicho proyecto, ¿no? Ahí tenemos cuatro fases muy pequeñitas, ¿no? Las etapas lo puede desarrollar en la apertura del proyecto, el inicio del proyecto. En la segunda etapa puede considerar el trabajo práctico, lo que se va a realizar. Y tercera etapa, la culminación y presentación del proyecto. Bueno, ahí está sucinto, 3. Puede ver su cada una, cómo va a ser, ¿no? El trabajo práctico, en qué se va a dividir, en qué va a consistir los grupos, lo puede subdividir las etapas. Y la tercera etapa, la culminación, puede ser la presentación en informe y una presentación en público. Miren ustedes, es parecido al ABP, o sea, el de proyectos, ¿no? Se trata solamente de darle la información es diversa, usted lo puede encontrar. Las fases, las etapas también son diversas, tiene que adecuarlo a su contexto. Ahí tenemos las etapas de un proyecto, ¿no? Basadas justamente en el aprendizaje basado en problemas, que lo acabamos de exponer, y análisis de la situación educativa, en vuestro caso, ¿no? ¿Qué problemática existe dentro del aula, fuera del aula o en la comunidad que rodea la escuela? De ahí se selecciona y se define el problema, ¿no? ¿Qué tipo de problema hay, ¿no? En nuestro caso habíamos puesto que era el agua. Puede ser también contaminación en la escuela, los servicios higiénicos que causan enfermedades diarreicas, por la, no sé, la falta de las dietas alimentarias, o la alimentación que comen los niños no es balanceada, etc. O sea, puede haber diferentes problemas, ¿no? Un problema de enfermedad pandémica allá, por ejemplo, es el dengue en parte de la selva también, ¿no? Entonces, todo ese tipo se puede trabajar. Una vez que tiene la selección y definición del problema, inmediatamente define los objetivos del proyecto, qué es lo que vamos a hacer, justifico el proyecto, o sea, para qué me va a servir, y planifico las acciones, ¿no? Ya desarrollando mis tareas en mi área curricular, qué recursos voy a utilizar, en este caso, recursos humanos son los estudiantes, el profesor, y si acá intervienen madre de familia, padre de familia, qué sé yo, y los materiales y económicos también, ¿no? Una evaluación del proyecto, ¿no? Para ver si realmente ha cumplido los objetivos, ¿no? El punto 3, si cumplió o no cumplió, y finalmente redacción del proyecto terminal. Bien, ahí tienen otro ejemplo de proyecto pedagógico que se puede trabajar con estudiantes, ¿no? Son muy sencillos. ¿Qué estrategias didácticas para armonizar conceptos? Bueno, aquí les he traído información del portafolio, lo conocen, supongo, porque ustedes lo están trabajando todos los días, los portafolios con los chicos, ¿no? Ya es una información que... El inicio, el desarrollo, ¿no? Y el cierre tiene 3 pasos también del portafolio, ¿no? Cómo se construye, ¿no? Y cómo se evalúa el portafolio de los estudiantes que están presentando, ¿no? Generalmente en inicio son con preguntas, ¿no? de lo que se busca, ¿no? Y aquí, de forma creativa se pueden dar las instrucciones para qué va a servir el portafolio. Se supone que la recompensa del programa Aprende en Casa, ¿no? El desarrollo de Petita, hay forma de decorar, ¿no? Pueden dar los estudiantes la iniciativa, la creatividad, y al final, eso es los indicadores que van a ser
ponen en el otro. El otro de ayer también ha habido. El portafolio, ¿no? Bueno, hay que también incluir el mapa mental para facilitar el mapa conceptual, ¿no? Y el mapa conceptual debidamente, cómo debe ser un mapa conceptual, para qué sirve. Por favor, colegas, cuando se hace un mapa conceptual, se debe hacer con todas sus partes, sus conexiones, ¿no? Los conectores en minúsculo, etcétera, ¿no? Porque si no, los estudiantes lo que hacen es copiar, le dan un resumen, copian, ¿no? y pegan prácticamente en las figuras geométricas, puede ser rectangulares, circulares. Todo el concepto de un párrafo lo colocan y piensan que eso es. Y para rematar, colegas, cuando exponen, leen el gráfico, leen. Cuando la idea es el resumen, se lleva solamente a lo sustancioso, porque el resto es el aporte en este caso, del chico que va a exponer, del expositor o del estudiante, ¿no? Y eso se da, entonces lee y entonces ya se le aplaude y luego se termina y ya su calificación. No es así, ¿no? También hay otras estrategias, ver cortometraje, ya que estamos trabajando con tecnología de información de la comunicación. Los chicos pueden hacer videos pequeñitos, subirlo al canal de YouTube totalmente gratis, por favor, ¿ah? O sea, todos los colegas lo pueden manejar eso. Programa de radio escolar también en las comunidades que no tienen el alcance de masía como la internet, se puede iniciar con unas pequeñas grabadoras y tener su radio portátil con sus micritos. Los chicos pueden hacer periodistas escolares, tener su periodiquito ahí, ¿no? Eso es muy importante, mucha información en YouTube para elaborar, ¿no?, los pasos de una radio escolar, o también en Google también hay información, ¿no? El periódico noticiero escolar, esto sí creo que lo pueden hacer con los chicos. Se puede hacer un periódico, puede ser mensual, inclusive semanal, ¿no? Y aquí donde se desarrollan ciertas habilidades y destrezas de los estudiantes para hacer la noticia, ¿no? Y ahí pues se distribuyen equipos, quién es el redactor, el coordinador, el director del periódico, etcétera, ¿no? La página del deporte, la parte cómica, de la noticia, editorial. Es muy importante eso, y no solamente como manejo del área de comunicación, sino de todas las áreas. El debate escolar es muy importante también. Hay temas interesantes que se puede poner a debate y donde, ¿no?, hay un grupo de chicos que hacen esto, y hay otro grupo que se le reparten el trabajo en equipos y exponen, ¿no? Y el tema debe ser controversial, colegas, ¿no? Temas donde lo que se quiere ver aquí es el argumento, ¿no? En el debate es como el abogado. Aquí gana el que mejor argumenta. Y han visto casos, pero extraordinarios, que los abogados, de estar perdido el criminal, o aunque no debe sonar bonito esto, o el delincuente, y el abogado lo saca, porque tiene argumento, ¿no? Es la capacidad argumentativa, importante para los chicos, para los debates. Acá se puede dar inicio a los futuros politólogos, claro, hablando de politólogos honestos, ¿no?, honrados, ¿no?, de la comunidad. Y eso se hace a través del debate, se plantea temas controversiales, ¿no? Muchos de ellos de repente reñidos contra ciertas, qué sé yo, que tienen ya en la comunidad, pero es bueno debatir el aborto, debatir, ¿no?, temas sencillos, por ejemplo, de la creación del universo, ¿no?, etcétera, ¿no? Hay temas que se pueden movilizar no solamente en secundaria, sino en primaria, ¿no? Y lo importante es que usted lo trabaje, lo maneje. El cartel también es muy importante, ¿no? Es un gráfico, es la transmisión de un mensaje sencillo, y que esto le puede servir para, ¿no?, de repente hacer un reclamo o plantear los carteles en la escuelita. La norma de convivencia de la escuela, la norma de convivencia del aula se hace a través de carteles, ¿no? Esto es muy fácil para poder iniciar a los chicos en la escritura, en la lectura, la corrección, la ortografía, etcétera, ¿no? Los carteles pueden ser diversos, periódicos murales, ustedes lo tienen en sus precios, ¿no? Y eso es importante porque los chicos, y cuando el niño o el estudiante se hace responsable de su espacio, él lo cuida, ¿no? Y tiene ese espacio, ese es su periódico mural, él es el dueño con los demás compañeritos. Entonces, desde ahí ya pueden estos dedicarse a cuidarlo, a mantenerlo, siempre cambiarlo, actualizarlo, en los carteles del periódico mural, ¿no? Transmitir noticias, etcétera.
ya se vuelven reporteros, etcétera. Es muy importante incluirlos por ahí ya, algún desarrollo de unas habilidades que posteriormente lo pueden seguir ya y les puede crear el bichito de ciertas áreas para que sigan su profesión, ¿no? En los centros superiores o universidades. Muy bien, hasta ahí tenemos la exposición del cuarto módulo, ¿no? Un poco amplio, pero quería darles a conocer a ustedes. Así es que me gustaría, si hay en la sala, si todavía da el tiempo suficiente, estamos con las 2 horas justas, pero si hay alguna intervención, me manifiestan y yo estaré muy agradecido de contestar. ¿Alguna intervención? A ver, Mara Yadira, Rosita Vázquez, Solángel, Danit, Nefertiti. Ah, qué bonito nombre, ¿no? De los faraones de Egipto. Muy bien. Yo ya ni nada, ya. Solángel, a ver si haces alguna pregunta, a ver. Berto, Akihito, ¿ah? Recién entré. ¿Acaso yo con Akihito, el emperador japonés? Caramba, mi respeto, ¿no? No, disculpe, ya hay que uno relajarse también de tanto, ya me siento, ya son 4 horas que estoy con un grupo anterior, 2 horas con ustedes, no, más de 3 horas en el grupo anterior, ustedes 2 horas, Ay, cansa ya, pero igual, sí, todavía me da la garganta. A ver, ¿alguna preguntita? Si lo tienen por chat o directo, hágamelo. Y si no, para mí ha sido muy relajante trabajar con ustedes. Para mí nunca es pesado trabajar en educación y creo que nos llevamos una bonita, qué sé yo, me siento contento de haber participado con ustedes, personas que trabajan a diario en nuestra selva peruana. Mi felicitación. Conozco Contamana, como digo, conozco Nauta, Iquitos, Pucallpa, una bella tierra. He estado ahí en varias clases en Pucallpa, entonces es maravilloso, ¿no? Ya me gustaría viajar por allá, Chachapoyas, ¿no? Todo lo que es Tarapoto, Jaén, he estado por esa zona, o sea, ¿qué le puedo decir? Maravillosa zona, ¿no? De la selva. Algún día regresaremos por allá. Bueno, Dios mediante, se me cuidan, muchísimas gracias, que Dios los acompañe siempre, salir de esto, estoy seguro que pronto, y si Dios y el tiempo lo quiere, nos volveremos a encontrar en forma personal. Mucho gusto, un saludo a ustedes, y esto va a quedar grabado para el video del canal de Isel Mía, ¿no? Ustedes hoy mismo lo estoy colgando, mañana o en la noche ya lo están viendo, ¿no? Si algo ha quedado en la exposición, lo van a tener ahí. ¿Sí? A partir de este momento voy a detener ya